La clase. Sale, ya son 4:03, permítanme un momento, voy por mis lentes. Ahí está. Sale, chicos, pues vamos a dar inicio. ¿Sale? Muy bien, nada más, ahí se alcanzan a ver las diapositivas, chicos. Sí, profe. Hecho, muchas gracias. Igual, generalmente no se los pido, pero ahorita o el día de hoy en especial, sí les voy a pedir que, porfa, me contesten rápido. No hay problema si contestan muchos o algo. Para, digamos que llevar un buen ritmo y digamos que si hay problemas, dudas, o preguntas sobre el tema, la hagan, digamos que en el momento, ahora sí que en lo más pronto posible. Y si no, pues me digan que pues no hay dudas y pasemos ya a lo demás. Principalmente para aprovechar todo el tiempo que podamos de esta clase y de ahí, pues literalmente alcanzar a ver esta clase, lo que viene siendo la parte de la teoría de PLCs, para que veamos justamente simulación, todo lo que resta de la siguiente clase antes de la clase de repaso, ¿sale? Ok, pues vamos a dar comienzo a lo que viene siendo esta parte de actuadores eléctricos, ¿sale? La clase pasada como tal vimos que bueno, la clase pasada como tal vimos lo que viene siendo la parte de actuadores neumáticos, actuadores hidráulicos y la forma en la que literalmente nosotros podíamos controlarlo a través de electroválvulas, ¿sale? Ahora toca el turno de los actuadores eléctricos, ¿sale? En esencia nosotros pues ya, o sea, en nuestra vida diaria como tal, vamos a ver que los actuadores eléctricos están presentes en prácticamente cualquier aparato. Un DVD, una radio, lo que viene siendo bueno, pareciera que no, pero lo que vienen siendo pues lavadoras, lo que vienen siendo refrigeradores, todo dispositivo casi que usamos de manera diaria en nuestra vida, pues literalmente cuenta con actuadores eléctricos, ¿sale? Ahora, en este caso, pues ya conocemos lo que es un actuador neumático y un actuador eléctrico, digo, hidráulico. Ahora, en base a eso, ¿qué sería un actuador eléctrico? Por ejemplo, un actuador como tal, actuador neumático hidráulico, dijimos que era aquel dispositivo que transformaba energía neumática o energía hidráulica en movimiento y fuerza, ¿sale? Entonces, derivado de eso, ¿qué sería un actuador eléctrico? Profe, sería, por ejemplo, aquel que transforma la energía eléctrica en mecánica. Así es, justamente Andrea, excelente, muchas gracias. Así es, nosotros vamos a ver que lo que viene siendo un actuador eléctrico como tal va a ser justamente un dispositivo que transforma, en este caso, energía eléctrica en movimiento y fuerza, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver justamente que los actuadores neumáticos e hidráulicos generalmente los teníamos en dos tipos diferentes, ¿no? Lo que viene siendo un motor, digo, sí, un motor neumático o hidráulico y lo que viene siendo un actuador completamente lineal, ¿sale? La diferencia entre uno y otro pues era el movimiento que realizaban al nosotros aplicarle lo que viene siendo el aire o el aceite a presión, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que en general o de manera general podemos pensar que los actuadores como tal pueden ser o rotatorios o lineales, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que nosotros vamos a ver que nuestros actuadores eléctricos generalmente son actuadores completamente rotacionales, ¿sale? Ahorita vamos a ver por qué. Digo, al final de cuentas, se supone que a nivel comercial hay unos actuadores que se llaman actuadores lineales eléctricos, ¿sí? Sí los hay, pero internamente su composición no, digamos que es una farsa, no es cierto, por así llamarlo, ¿no? Pero ahorita vamos a ver por qué les digo esto de que como tal un actuador eléctrico lineal así puro, yo considero que no existe. Sin embargo, en la clasificación de actuadores, pues sí se pueden encontrar con que es un actuador eléctrico lineal y un actuador eléctrico rotativo, ¿sale? Y bueno, además de esta cuestión, ahorita vamos a ver esa parte, pero bueno, además de esta cuestión como tal, veíamos que literalmente los actuadores como tal generaban movimiento y fuerza, ¿sale? Y este movimiento y fuerza nos permitía modificar el estado o la operación de lo que vienen siendo nuestros procesos que queremos automatizar a través de lo que vienen siendo nuestros sistemas mecatrónicos, ¿sale? Ahora bien, para que nosotros podamos, digamos que, controlar el proceso, tenemos que llevar a cabo movimientos, fuerzas, aceleraciones, etcétera, dentro del proceso. Y obviamente tenemos que llevar a cabo estas fuerzas o movimientos para controlar el proceso.
Ahora, si nosotros queremos controlar el proceso, necesitamos controlar justamente los movimientos y las fuerzas que queremos aplicar, ¿sale? Y eso se hace justamente a través de o a través de lo que viene siendo el control del actuador, ¿sale? El actuador neumático, hidráulico o eléctrico, ¿sale? Ahora bien, nosotros habíamos visto la clase pasada que los actuadores como tal se llevan, bueno, se controlan generalmente con lo que viene siendo el control de la presión de aire o la presión de los líquidos que nosotros hacemos pasar a través de este actuador, ¿sale? Para lo que vienen siendo los sistemas neumáticos o los actuadores neumáticos, vamos a ver que utilizamos lo que vienen siendo electroválvulas neumáticas que regulan el flujo de aire que pasa a través de lo que viene siendo la válvula y en base a la válvula redireccionamos el aire a presión a través del actuador, ¿sale? Esto mismo también pasa en lo que vienen siendo los sistemas hidráulicos. ¿Sale? Los sistemas hidráulicos como tal hacen uso de líquido a presión y nosotros, para poder controlar el funcionamiento de lo que viene siendo el actuador hidráulico, tenemos que controlar la dirección y el flujo del aceite a presión, ¿sale? Eso se llevaba a cabo igualmente con lo que vienen siendo válvulas, ya sea 3.2, 4.2, 2.2, etcétera. Y justamente estas válvulas como tal nos van a permitir regular y redireccionar el flujo de aceite a través de los actuadores, ¿sale? Literalmente lo que les decía la clase pasada era eso, ¿no? Si nosotros queremos controlar el funcionamiento del actuador, tenemos que controlar el direccionamiento o lo que viene siendo el flujo de su fuente de energía. En este caso, lo que viene siendo neumática hace aire a presión, hace uso de aire a presión. Por lo tanto, nosotros tenemos que controlar el flujo de este aire a presión para poder controlar el avance o el retroceso del actuador neumático. Para lo que vienen siendo los actuadores hidráulicos vamos a tener lo mismo. Si queremos controlar, digamos que el funcionamiento del actuador hidráulico, tenemos que controlar su fuente de energía, que en este caso es el líquido, o sea, agua o aceite a presión. Y eso lo llevamos a cabo justamente a través de lo que viene siendo el uso de válvulas reguladoras de dirección o de caudal, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que los actuadores neumáticos e hidráulicos, para realmente poderlos controlar, tenemos que controlar el flujo y la dirección de su fuente de energía, aire a presión o aceite a presión. Para lo que vienen siendo los actuadores eléctricos, también tenemos que llevar a cabo lo mismo, ¿sale? Para lo que vienen siendo los actuadores eléctricos, digamos que las variables que tenemos que tener en consideración para poder controlarlos son el voltaje y la corriente, ¿sale? Literalmente el voltaje como tal pues es la diferencia de potencial y la corriente como tal es justamente el flujo de electrones, ¿sale? ¿Cuántos electrones están pasando a través de este dispositivo por segundo? ¿Sale? Eso es a lo que nosotros nos referimos con corriente eléctrica, ¿sale? Ahora bien, derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que los actuadores eléctricos son aquellos que hacen uso de corriente eléctrica para generar movimiento, ¿sale? Y en esencia, los actuadores eléctricos se consideran que pueden ser lineales o rotacionales, es lo que les decía hace un momento. La clasificación como tal sí incluye, digamos que actuadores rotacionales, que son motores eléctricos, y lo que vienen siendo actuadores lineales eléctricos, que literalmente son aquellos que hacen un movimiento lineal de avance y retroceso, ¿sale? Ahora bien, esto como tal pues es con respecto a lo mismo de cómo clasificábamos a los actuadores neumáticos hidráulicos, con respecto a su tipo de movimiento, ¿sale? Ahora bien, en este caso nosotros vamos a ver justamente que vamos a tener diferentes clasificaciones de actuadores eléctricos, ¿sale? O literalmente actuadores lineales y actuadores rotacionales. En esencia, justamente aquí vamos a abordar lo que les decía. Primero vamos a abordar lo que vienen siendo los actuadores eléctricos lineales, ¿sale? Los actuadores eléctricos lineales dijimos que son aquellos dispositivos que generan un movimiento en línea recta de entrada y salida, o de derecha a izquierda, como lo quieran ver, en base a lo que viene siendo la aplicación de energía eléctrica, ¿sale? Ahora mismo veremos justamente cómo están conformados dichos actuadores eléctricos lineales, ¿sale? Y es aquí donde quiero que igual vean, digamos que cuál es la configuración que tienen internamente los actuadores eléctricos lineales, y el por qué les digo que a mi parecer no existe como tal el actuador eléctrico lineal, sino que es una variante con un mecanismo, ¿no? Pero bueno, aquí está. Esto como tal es un actuador eléctrico lineal, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los actuadores lineales son aquellos que generan un movimiento lineal de avance y retroceso, ¿no? Los actuadores eléctricos lineales generan este mismo movimiento, pero, y justamente se los recalqué así como pero, la fuente de movimiento de estos actuadores eléctricos lineales literalmente es un actuador eléctrico rotacional, es un motor, ¿sale? Literalmente esto como tal, o sea, el actuador eléctrico lineal, pues es esto.
O sea, literalmente tiene un motor eléctrico, tiene lo que viene siendo ya sea un tren de engranes o un sistema de banda, y lo que viene siendo un tornillo sin fin, ¿sale? Para generar un movimiento de avance y retroceso. Si se dan cuenta aquí, este motor eléctrico, bueno, perdón, este actuador eléctrico lineal, pues en esencia no hace uso de la corriente eléctrica puramente para generar un avance o un retroceso, sino que literalmente el motor eléctrico, que en esencia es un actuador eléctrico rotacional, está acoplado mecánicamente con lo que viene siendo un tren de engranes o una banda para generar el movimiento lineal por un mecanismo, no tanto por el mismo hecho de que sea un actuador lineal, sino que está acoplado para generar un movimiento mecánico lineal, ¿sale? Es por eso que ahí yo les digo que yo, a mi parecer, nada más existen actuadores eléctricos rotacionales, pero bueno, al final de cuentas, si preguntan por alguna clasificación, pues sí pueden considerar que un actuador eléctrico puede ser lineal o rotacional. Y esta como tal es la única configuración que he visto para justamente un sistema, bueno, un actuador lineal eléctrico, ¿sale? En esencia aquí vamos a verlo, digamos, con un poquito más a detalle, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que los actuadores eléctricos lineales funcionan usando un motor de corriente directa, el cual genera una rotación en el reductor, que en este caso es el tren de engranes, y con ello se genera un movimiento en el tornillo sin fin, ¿sale? Este tornillo sin fin, al generar esta rotación, va a generar un desplazamiento de avance o retroceso y va a generar justamente el movimiento del actuador lineal, ¿sale? En este caso, la rotación del tornillo sin fin genera un desplazamiento lineal hacia enfrente o hacia atrás, dependiendo de la dirección de giro. Y esta configuración que tenemos aquí, literalmente es una configuración que vamos a poder ver mucho en lo que vienen siendo las máquinas de control numérico. No sé si han escuchado que existen máquinas que se llaman CNC. ¿Alguien sí ha escuchado el término de máquinas CNC? Sí, pero los de los carros, ¿no, profe? Así es, justamente, Ramsés. Y sí, excelente, gracias, Salvador. Justamente tienen carros, o sea, literalmente tienen guías sobre los cuales, digamos que sí, pues lo vamos a poner, un carrito como tal, que literalmente es este de acá. Este carrito como tal está acoplado mecánicamente con lo que viene siendo un tornillo sin fin y lo que vienen siendo dos ejes, ¿sale? Derivado de esto, pues vamos a ver justamente que nuestro motor va a generar un giro. Aquí está. Nuestro motor genera un giro. Este giro ¿cómo se puede? Se transmite a lo que viene siendo el tornillo sin fin y eso genera el avance y retroceso justamente de este carro, ¿sale? Este que está aquí, que literalmente eso corresponde a lo que viene siendo un eje de una máquina CNC, ¿sale? Sin embargo, si se dan cuenta, pues prácticamente es el mismo funcionamiento, o sea, tenemos lo que viene siendo un motor. Tenemos un acoplamiento mecánico, acoplamiento mecánico, acoplamiento mecánico. Tenemos lo que viene siendo un tornillo sin fin, un tornillo sin fin, tornillo sin fin, y tenemos lo que viene siendo un eje de desplazamiento, o lo que viene siendo una restricción mecánica para el desplazamiento, que en este caso es, digamos que este cilindro azul que se alcanza a ver, y aquí como tal, pues son las dos barras redondas, ¿sale? Entonces, a mi parecer como tal, pues lo que viene siendo el actuador eléctrico lineal, pues no debería de ser parte de la clasificación de actuadores eléctricos, pero pues ahí está, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este es un actuador eléctrico lineal y prácticamente pues es un motor eléctrico acoplado con un sistema mecánico para generar un movimiento lineal, ¿sale? Y aquí como tal vamos a poder ver, digamos que más a detalle sus partes, ¿sale? Este como tal es otro actuador eléctrico lineal, pero pues al final de cuentas tiene la misma configuración. Tiene un motor, tiene una banda que en este caso funge digamos que la chamba de la transmisión mecánica. Tenemos un soporte que es literalmente el soporte sobre el cual va a desplazarse el actuador lineal. Vamos a tener lo que viene siendo una tuerca de desplazamiento, que literalmente es la tuerca del tornillo sin fin, el tornillo y pues literalmente lo que vienen siendo los rodamientos que le dan soporte, ¿no? A lo que viene siendo el tornillo sin fin, ¿sale? Pero literalmente es esto, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que aun cuando los actuadores eléctricos puedan generar, bueno, o que tengan esta configuración para generar actuadores eléctricos lineales, vamos a ver que en esencia los actuadores eléctricos, digamos que ¿cómo llamarlo? Por excelencia, por así llamarlo, van a ser motores eléctricos, son actuadores rotacionales eléctricos, ¿vale? Un motor eléctrico común y corriente, ¿sale? Y derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente
digamos que todas las características que componen a lo que viene siendo el funcionamiento de un motor eléctrico de corriente directa y un motor eléctrico de corriente alterna, ¿sale? Bien, en esencia nosotros vamos a ver primero lo que viene siendo la clasificación de los motores, ¿sale? Primero, los actuadores eléctricos angulares o rotacionales son los normalmente conocidos como motores eléctricos, y ahora mismo procederemos a comprender literalmente sus principales características, ¿sale? Y su configuración mecánica también. En este caso vamos a ver que el motor eléctrico es un dispositivo que convierte energía eléctrica en energía mecánica de rotación, ¿sale? Y esto se lleva a cabo por medio de la acción de los campos magnéticos que se generan en sus bobinas, ¿sale? En esencia los motores son máquinas eléctricas rotatorias compuestas por un estator y un rotor, ¿sale? Eh, por ejemplo, les voy a preguntar, bueno, ¿a alguien le han dado una materia de motores eléctricos o ya les han explicado cómo funcionan internamente los motores? ¿Todavía no les han dado una explicación de cómo funciona un motor eléctrico, chicos? Ok, no se ¿Son preocupen. embobinados? Ajá, sí, así es, Chris, son embobinados. No se preocupen, ahorita vamos a ver justamente cómo están configurados los motores eléctricos, tanto de corriente directa como de corriente alterna, y pues esperemos que con la explicación quede más claro, ¿sale? Miren, en esencia nosotros vamos a ver que los motores eléctricos como tal son máquinas eléctricas que están compuestas por, en esencia, dos partes esenciales, ¿sale? Una parte es literalmente el estator y otra parte es lo que viene siendo la parte que se llama rotor, ¿sale? En esencia, literalmente estator y rotor representan muy bien, digamos que la chamba de cada uno. Por ejemplo, el estator como tal, digamos que se basa o obtiene el nombre de justamente la palabra estático, ¿sale? Y literalmente el estator es una parte estática del motor que nos va a servir justamente como soporte o como montaje para, digamos que llevar a cabo el movimiento del rotor, ¿sale? Literalmente el estator es como si fuera una carcasa, ¿sale? Literalmente es una carcasa que le da soporte al motor para que no se mueva de su lugar, y el rotor es una parte móvil de lo que viene siendo el motor que solamente va a generar el giro, o sea, literalmente el rotor es lo que gira internamente en el motor y el estator pues va a ser la carcasa o la estructura sobre la cual el rotor va a girar, ¿sale? Es como cuando nosotros agarramos por ejemplo, tomamos no sé, una hoja o un cacho de madera, o dos cachos de madera, le hacemos un barreno a cada cacho de madera y le ponemos en medio, por ejemplo, un lápiz, ¿sale? Nosotros podemos agarrar y hacer girar el lápiz, y el lápiz como tal sería el rotor. Y lo que vienen siendo los dos cachos de madera serían o funcionarían como el estator. El estator da soporte y permite que sobre él se genere el giro. Y el rotor como tal es la parte móvil que literalmente va a solamente rotar sobre el estator, ¿sale? Y bueno, en esencia como tal, esta cuestión de las máquinas eléctricas tiene mucho que ver con lo que viene siendo electricidad y magnetismo, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de sus clases de electricidad y magnetismo? ¿Alguien ha escuchado el término de fuerza magnética o ley de Ampere? ¿Alguien se acuerda de la ley de Ampere o cómo funcionaba? ¿Quién se acuerda cómo funcionaba la ley de Ampere? ¿O qué nos decía la ley de Ampere? Era la circulación de la intensidad del campo magnético, ¿no, profe? En un entorno cerrado, Así es. entorno. Sí, excelente, Diego, muy bien, estoy orgulloso de ti. Estoy excelente, No por perfecto. algo la pasé 3 veces. Sí, yo sé. No, sí, las tres conmigo, te pasas. Pero sí, excelente, está excelente. Si te acuerdas de eso, ya tienes un avance gigantesco en digamos que en la naturaleza de cómo funcionan las cosas aquí en el mundo, ¿sale? Si comprendes cómo funciona esta parte de lo que viene siendo la ley de Ampere, prácticamente vas a aprender y comprender mucho de cómo funcionan prácticamente todas las máquinas, ¿sale? Muy bien, muchas gracias, Diego. Así es, la ley de Ampere como tal nos indica justamente que si nosotros hacemos pasar una corriente a través de un conductor eléctrico, ese conductor eléctrico va a generar un campo magnético a su alrededor, ¿sale? Ese como tal, ese principio tan simple es el principio más importante que vamos a utilizar para desarrollar máquinas eléctricas,
generalmente lo que vienen siendo motores eléctricos, pero también máquinas eléctricos o eléctricas, se refiere a lo que vienen siendo transformadores, ¿sale? Entonces, o sea, una máquina eléctrica como tal, puede ser estática, que son los sistemas como transformadores y demás, y puede ser móvil o rotacional, que en este caso son motores eléctricos, ¿sale? Ok, vamos a ver justamente cómo funciona lo que viene siendo esta cuestión, ¿sale? Debido al hecho de que la mayor parte de los actuadores eléctricos son actuadores rotacionales, es necesario observar primero la clasificación de motores y comprender sus principios de operación, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver primero la clasificación de los motores y segundo vamos a comprender justamente cómo funciona la ley de Ampere aplicada a motores eléctricos, ¿sale? Literalmente, digamos que como para dejar un preview o algo así como un pequeño spoiler de cómo funcionan los motores eléctricos, digamos que los motores eléctricos se fundamentan en esa ley de Ampere, ¿no? Nosotros hacemos pasar cierta corriente eléctrica a través de las bobinas del motor y esa corriente como tal va a generar un campo magnético. Para que nosotros podamos generar, digamos que una rotación constante en el motor, tenemos que hacer que el campo magnético del rotor se repela con un campo magnético que nosotros vamos a crear en el estator, ¿sale? O sea, vamos a tener el rotor que va a generar campos magnéticos y el estator también va a tener campos magnéticos que nos van a permitir generar esa repulsión o ese giro, ¿sale? Recuerden que hay que es lo mismo de no es la ley de la atracción, pero bueno, dicen por ahí que polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, ¿no? Ya sea en el amor o en la cuestión eléctrica o mecánica, digo, eléctrica o magnética, pero así funciona. Los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen, ¿sale? Entonces, literalmente, eso como tal va a ser la magia en estos motores eléctricos. La idea como tal es crear un campo eléctrico en el rotor y obviamente el campo eléctrico genera un campo magnético, ¿sale? Y este campo magnético tiene que repelerse con el campo magnético que vamos a tener en el estator. Y eso va a generar justamente un giro constante en los motores. Ahorita vamos a ver, digamos que más a detalle ese funcionamiento, pero literalmente se basa en eso. Creamos campos magnéticos haciendo pasar corriente eléctrica a través de la bobina del motor y eso va a generar que haya una repulsión entre campos magnéticos y genere movimiento, ¿sale? Ok, vamos a pasar directamente a lo que viene siendo la clasificación de motores eléctricos, ¿sale? Así como nosotros habíamos visto que había clasificación de actuadores neumáticos e hidráulicos, aquí también vamos a tener clasificación de motores, que son actuadores eléctricos. Sin embargo, en este caso vamos a ver que los motores eléctricos como tal son un poquito más complicados, ¿sale? Principalmente porque los motores eléctricos van a tener muchas más variantes que los actuadores neumáticos o hidráulicos, ¿sale? Por ejemplo, los actuadores eléctricos como tal son motores eléctricos, ¿sale? Ahora, en base a esta clasificación de motores eléctricos, vamos a ver que los motores eléctricos se pueden dividir en base a lo que vienen siendo sus tipos de alimentación eléctrica y después vamos a poder subdividirlos en base a sus características constructivas, es decir, cómo están armados internamente, ¿sale? Derivado de esto, nosotros vamos a ver que primero los motores eléctricos se pueden dividir en los dos tipos de corriente eléctrica que podemos manejar: corriente continua y corriente alterna, ¿sale? De ahí nosotros vamos a tener una clasificación, digamos que más gráfica, por así llamarlo, ¿sale? Un motor eléctrico puede ser de corriente continua o puede ser de corriente alterna, ¿sale? Ahora bien, los motores eléctricos de corriente continua corresponden principalmente a los motores shunt o derivación, motor en serie y motor mixto, ¿sale? Estos son lo que vienen siendo motores de corriente continua, ¿sale? Y para lo que vienen siendo los motores de corriente alterna, vamos a tener igualmente dos clasificaciones, que se llaman motores síncronos y motores asíncronos, ¿sale? Por ejemplo, ¿a qué le suena un motor? ¿A qué le suena que hace un motor síncrono y a qué le suena que hace un motor asíncrono, chicos? Mm, les digo, no tengan miedo de opinar, no hay problema. Por ejemplo, síncrono, ¿a qué suena?
Ay, no se escuchó, Cris. Sí vi que se encendió tu micrófono, pero... Que significa que va como que a la par de algo, ¿no? Por eso es síncrono, como cierto rango de tiempo. Excelente, Chris. Le diste justamente el clavo. Justamente. Así es. Un motor síncrono como tal es un motor que va a girar a la misma velocidad. Motores síncronos. Significa que el motor síncrono como tal va a girar a la misma velocidad que la frecuencia con la que los campos magnéticos cambian dentro del estator. ¿Sale? En este caso, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle eso. Sin embargo, digamos que para ponerlo un poquito más gráfico esto y para simplificar esto, vamos a ver primero lo que viene siendo la forma que tiene la corriente alterna, ¿sale? Recuerden, estos motores síncronos son de corriente alterna. Por lo tanto, recuerden que la corriente alterna como tal tiene un semiciclo positivo y tiene un semiciclo negativo, ¿sale? Ahora, digamos que la corriente alterna de nuestra casa como tal cuenta con una frecuencia, ¿sale? Que en este caso son 60 Hz, ¿sale? Estos 60 Hz como tal son 60 ciclos por segundo. ¿Sale de qué? Pues de esta misma onda de señal de corriente alterna. Ahora bien, si nosotros agarráramos y aplicáramos esta señal de voltaje de corriente alterna a un motor síncrono, el motor generaría 60 revoluciones por segundo, que es igual a lo que viene siendo la frecuencia de trabajo de lo que viene siendo esta señal de voltaje de corriente alterna. ¿Sale? Así como dices, Chris, lo que viene siendo un motor de tipo síncrono de corriente alterna, o un motor de corriente alterna tipo síncrono mejor, un motor de corriente alterna tipo síncrono, lo que va a hacer es sincronizar su velocidad de trabajo con lo que viene siendo la velocidad con la cual el campo magnético del motor varía. ¿Sale? Si nosotros le aplicamos 60 Hz, técnicamente, y obviamente dependiendo de las bobinas que tenga, va a generar el motor un giro de 60 revoluciones por segundo, ¿sale? Si nosotros agarráramos y en vez de aplicarle 60 Hz, le aplicáramos, digamos que una frecuencia más rápida, por ejemplo, lo doble, ¿no? 120 Hz. Eso implicaría que justamente si nosotros aplicamos un voltaje de corriente alterna con una frecuencia de trabajo de 120 Hz, el motor síncrono va a generar 120 revoluciones por segundo, ¿sale? Y prácticamente esa es la forma en la que funcionan los motores síncronos. Se van a acoplar o van a trabajar a la misma velocidad que la velocidad con la cual fluctúa el campo magnético, que depende obviamente de lo que viene siendo el voltaje de corriente alterna, ¿sale? Es por eso que nosotros cuando queremos controlar la velocidad de un motor de corriente alterna, usamos algo que se llama variador de frecuencia, también conocido como variador de velocidad. Literalmente el variador de velocidad o variador de frecuencia, como lo quieran llamar, literalmente hace cambios en la velocidad con la cual aplicamos la corriente alterna para acelerar o reducir la velocidad del motor de tipo síncrono, ¿sale? Y literalmente es eso. Si nosotros aplicamos 120 Hz, nuestro motor síncrono va a generar 120 revoluciones por segundo. Si aplicamos, por ejemplo, no sé, unas 90 Hz, por ejemplo, nuestro motor de corriente alterna tipo síncrono va a generar 90 revoluciones por segundo y así sucesivamente. Se va a acoplar o va a funcionar a la par con la velocidad de la frecuencia o va a funcionar con la frecuencia con la cual nosotros aplicamos el voltaje de corriente alterna, ¿sale? Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí se De mi entiende? parte no, profe. Ok, muchas gracias. Hecho, muchas gracias. Sale. Ahora bien, nosotros ya vimos que el motor síncrono como tal se acopla o funciona a la misma velocidad con la que funciona la frecuencia de nuestro voltaje de corriente alterna, ¿sale? Ahora, los motores asíncronos, digamos que son motores que sí podemos controlar con el variador de frecuencia, pero que nunca van a funcionar a la misma velocidad con la cual la fuente de voltaje de corriente alterna funciona, ¿sale? Es decir, los motores síncronos, si nosotros agarramos y por ejemplo le aplicamos, digo, asíncronos, perdón, asíncronos, ¿sale? Supongamos que tenemos justamente nuestra frecuencia de 60 Hz de la corriente de casa, ¿sale? Y se lo aplicamos a un motor de tipo asíncrono, ¿sale? El motor de tipo asíncrono no va a lograr acoplarse con la frecuencia de trabajo de nuestro voltaje de corriente alterna. Va a generar siempre menos velocidad, ¿sale? Esto principalmente por las características constructivas que tiene, ¿sale? Por la cuestión de cómo están conformadas las bobinas y todo esto, ¿no? Sin embargo, si nosotros aplicáramos justamente 60 Hz de voltaje de corriente alterna,
Nuestro motor síncrono, dependiendo de las bobinas, podría lograr tal vez 50 Hz, 50 revoluciones por segundo, o 20 o 30, pero nunca va a llegar a alcanzar las 60 revoluciones por segundo que el motor síncrono sí alcanza con esa misma frecuencia, ¿sale? Digamos que esa es la diferencia entre un motor síncrono y un motor asíncrono. El motor síncrono siempre se va a acoplar a la velocidad con la cual la onda senoidal del voltaje de corriente alterna cambie. Y el motor asíncrono sí va a tratar de seguirle el paso, pero pues el motor asíncrono siempre va a ser más lento, ¿sale? Por lo tanto, nunca va a alcanzar la velocidad con la cual la frecuencia del voltaje está cambiando entre semiciclo positivo y semiciclo negativo, ¿sale? Digamos que esa es la diferencia entre un motor síncrono y un motor asíncrono, ¿sale? Ahora bien, en este caso vamos a ver que los motores síncronos también vamos a poderlos, digamos que subclasificar en motor de polos salientes, motor de inducción sincronizado y motor autosincrónico, ¿sale? Cada uno de estos igual tiene que ver con lo que vienen siendo las características, digamos que mecánicas o electromecánicas que tiene internamente el motor síncrono, ¿sale? El motor asíncrono también tiene, digamos que dos configuraciones, uno que es el motor de jaula de ardilla o rotor en cortocircuito, y lo que viene siendo el motor de anillos rozantes o rotos, ¿sale? En este caso no vamos a meternos tanto en en las subclasificaciones de lo que viene siendo un motor de polos salientes o un motor de jaula de ardilla, ¿sale? Porque en esencia no sería demasiado detalle para una materia que no son máquinas eléctricas, ¿sale? Sin embargo, pues era importante mencionar cada uno y su funcionamiento, ¿sale? Ahora bien, en lo que sí nos vamos a centrar ahorita con lo que viene siendo la parte de la clase es justamente en cómo funciona eléctricamente el motor de corriente continua y el motor de corriente alterna, ¿sale? Esto es como tal, pues digamos que serían las clasificaciones más importantes y en base a ellos nosotros vamos a ver justamente cuál es su principio de funcionamiento, ¿sale? Ok, y bueno, esto es lo mismo que les puse, ¿no? O sea, durante esta clase nos vamos a enfocar en comprender el principio de operación que generan los movimientos de los motores de corriente directa y de corriente alterna, ¿sale? Ahora bien, les quiero preguntar, de estos motores que tenemos en la diapositiva, ¿cuáles conocen? ¿Cuáles se les hacen conocidos, chicos? ¿Y quién me puede decir cuál es cuál? Nos voy a crear una flechita. Por ejemplo, este motor, ¿qué es? ¿Es un motor de corriente alterna o un motor de corriente directa? De corriente directa. Excelente, muchas gracias, Chris. Por ejemplo, este motor de aquí, ¿qué es? ¿Alguien lo ha visto? Es un motor a pasos, ¿no, profe? Así es, excelente. Es un motor a pasos. Es un motor de corriente directa que funciona a pasos, ¿sale? Por ejemplo, este de acá, ¿qué es? No sé si alcanza a ver bien. Por ejemplo, ¿ustedes ya han trabajado con lo que vienen siendo servomotores? Un poco. De hecho, le iba a decir que si se parecía a un cervo, pero no sé, no le agarro muy bien la forma. Sí, justamente, Ricardo, sí es un servomotor, nada más que como está acostado, pues ahí sí se me pasó poner una mejor imagen, pero así es, este es un servomotor. Y por ejemplo, este de acá, ¿qué sería? Como que ¿de qué le ven cara a este motor? Como al de las Profe, bombas ¿de de corriente agua, alterna? pero es de Así corriente es. alterna. Es Así como es, el de las Ricardo, bombas de así agua. es. Ajá, así es. Justamente, exactamente por eso les puse esta imagen, porque justamente este es un motor de bomba que trabaja justamente con corriente alterna, ¿sale? Obviamente también los motores de corriente alterna monofásicos, bifásicos y trifásicos cuentan con esta configuración, digamos que por ser, digamos que una forma en la cual disipan un poco de calor y al mismo tiempo mantienen los conectores, que es literalmente esta caja que tenemos acá, disponibles para poder hacer el cableado y todo esto, ¿sale? Pero sí, justamente, vamos a ver justamente que nosotros tenemos motor de corriente directa, un motor a pasos, un servomotor y un motor de corriente alterna, ¿sale? En esencia, cada uno de estos va a ser diferente a su manera, ¿sale? Por ejemplo, el motor de corriente directa y el motor de corriente alterna, ahorita vamos a ver cómo funcionan internamente. Sin embargo, lo que viene siendo la parte de
El motor a pasos como tal es un motor, es un tipo de motor que maneja corriente directa, pero que no cuenta con la misma configuración mecánicamente hablando de lo que viene siendo un motor de corriente directa normal, ¿sale? En este caso lo que viene siendo el motor de pasos como tal cuenta en el rotor, o tiene en el rotor, o tiene en su rotor varios imanes permanentes, y en el estator, que es literalmente la carcasa, va a tener lo que vienen siendo los campos magnéticos variables, ¿sale? O sea, literalmente las bobinas las tiene en el estator, y en el rotor va a tener imanes permanentes, a diferencia de lo que viene siendo el motor de corriente directa normal. El motor de corriente directa normal va a contar con una bobina o un campo magnético variable en el rotor y un campo magnético estático en el estator, ¿sale? Digo, ahorita vamos a ver justamente la configuración de los motores de corriente directa, pero es justamente una forma en la que podemos ver qué diferencia hay entre un motor a pasos y un motor de corriente directa. Además de eso, lo que viene siendo un motor tipo servo, sí se basa en lo que viene siendo un motor de corriente directa, o también puede utilizarse un motor de corriente alterna, pero maneja lo que viene siendo ya un sistema de control internamente, ¿sale? Como tal, también lo vamos a ver ahorita que lleguemos a la parte de servos, ¿sale? Pero bueno, ya para no entretenernos tanto en esta breve discusión acerca de cómo funcionan los motores, vamos a entrar ya a detalle para que veamos justamente las partes de cada uno, ¿sale? Principalmente el motor de corriente directa y el motor de corriente alterna, ¿sale? Miren, en este caso nosotros vamos a ver que tenemos en la parte izquierda lo que viene siendo el motor de corriente directa y en la parte derecha el motor de corriente alterna, ¿sale? En esencia nosotros vamos a ver que el motor de corriente directa cuenta con dos partes esenciales, que primero es el estator, que es literalmente toda la parte externa y estática del motor de corriente directa, y lo que viene siendo el rotor, que es literalmente la parte que se va a mover y que cuenta con lo que viene siendo digamos, vamos a ver que tiene varios dispositivos o elementos, ¿no? Que es el rotor, que está compuesto de laminillas o láminas de metal, y una bobina, que en este caso corresponde a los electroimanes, ¿sale? Esta bobina como tal cuenta con lo que vienen siendo dos cables eléctricos que llegan a esta parte de aquí, que es literalmente el colector, ¿sale? El colector como tal es un dispositivo electromecánico que nos permite capturar o captar corriente eléctrica desde la parte de las escobillas para transferírsela acá. O sea, literalmente el colector como tal es un contacto, es un dispositivo que hace un contacto eléctrico, pero el contacto eléctrico es móvil, ¿sale? Ahorita vamos a ver un video de cómo funciona esto, pero prácticamente es la descripción, ¿sale? Nosotros aplicamos corriente eléctrica a través del colector. El colector tiene soldados, unos cablecitos que vienen a la bobina, y entonces nosotros aplicamos corriente al colector. El colector transfiere esa corriente eléctrica hacia la bobina, y esta bobina, al tener una energización eléctrica, va a generar un campo magnético. Ese campo magnético se va a repeler o va a interactuar con lo que vienen siendo los imanes permanentes, que en este caso es este imán, y estos dos imanes vienen dentro de lo que viene siendo la carcasa, ¿sale? Entonces literalmente este imán viene en una parte de acá, este otro imán viene en la otra parte de acá, y eso genera un campo magnético dentro de la carcasa. Nosotros metemos lo que viene siendo el eje o el rotor de lo que viene siendo el motor aquí adentro, y lo tapamos con lo que viene siendo pues, su tapita, que tiene igualmente un orificio en el cual vamos a tener la rotación del eje del motor, ¿sale? Profe, Y derivado de esto... ¿qué pasó? una pregunta, ¿las escobillas de qué están hechas? Es que yo también ya he desarmado varios motores y nunca investigué la verdad, pero siempre me dio curiosidad saber de qué están hechas las escobillas. Excelente, esa pregunta está excelente, Ricardo. Mira, por ejemplo, ¿de qué color son las escobillas? Es que bueno, yo he desarmado varios y a veces las veo medio color bronce, medio color negro. Ajá. Entonces, no sé. Excelente. Mira, igual esta respuesta como tal está excelente porque les va a servir a todos. Mira, en esencia, Ricardo, lo que vienen siendo las escobillas no necesitan ser a fuerzas de un material en específico, ¿sale? Sin embargo, digamos que tiene una condicionante o algo, o una característica especial, y es que la escobilla como tal siempre tiene que estar en contacto con algo que está siempre en movimiento, que está rotando, ¿sale? Es decir, vamos a ponerle, por ejemplo, podemos tener lo que viene siendo, por ejemplo, supongamos que esta es una escobilla, ¿sale? Ya sea color bronce o color negro,
no hay problema. Y aquí vamos a tener lo que viene siendo el eje del colector. En este caso vamos a tener que el colector como tal es esta parte metálica acá, ¿sale? La idea como tal es de que el colector, por ejemplo, en esta escobilla como tal, nosotros vamos a aplicar un voltaje, ¿sale? Y, por ejemplo, además de lo que viene siendo esta escobilla como tal, vamos a tener otra escobilla, que son dos, ¿sale? Siempre, generalmente van a ser dos. ¿Por qué? Porque literalmente esta es positiva. Es más, vamos a cambiarle el color para que lo veamos más gráficamente. Esta es una escobilla positiva y esta es una escobilla negativa, y esto como tal es el colector, ¿sale? Vamos a ponerlo de naranja para que pensemos que es cobre, ¿sale? Literalmente estas escobillas como tal cuentan con voltaje. Este es 5 volts positivos y este es tierra, por ejemplo, ¿sale? Y entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que las escobillas siempre estén tocando al colector. Si el colector está así, sin un contacto físico directo, entonces la corriente no va a pasar hacia la bobina, ¿sale? La bobina pues es esta de acá, ¿sale? Si la corriente no atraviesa la bobina, pues literalmente no generamos un campo magnético y no se genera ningún movimiento. Ahora, nosotros tenemos que agarrar y hacer que literalmente el colector esté bien pegado con lo que vienen siendo las dos escobillas, ¿sale? Cuando nosotros tenemos que el colector está en contacto directo con el voltaje positivo y el voltaje negativo, este voltaje positivo va a fluir hacia uno de los cables de la bobina, va a generar todo el giro de la bobina y al final vamos a tener, digamos que el extremo final de la bobina. Por ejemplo, vamos a hacerlo como más gráfico, ¿sale? Tenemos por ejemplo este cable que es el colector, pasamos aquí, le damos muchas vueltas a la bobina, que es literalmente el rotor del motor, y después tenemos el final del cable, ¿sale? Entonces, uno de estos extremos como tal va a estar colocado o conectado a esta parte de acá, que literalmente es la que está, digamos, déjenme ver, ahí está, a la que está, digamos que conectada a esta parte de colector, y la otra de aquí va a estar conectada a la otra parte del colector. Algo importante que tenemos que tener en consideración es de que el colector no está hecho nada más de una barra de cobre, sino que literalmente son como pequeñas capitas, ¿sale? Está como que subdividido. En ese sentido, nosotros vamos a pensar que ahorita el colector nada más tiene dos mitades, supongamos, pero tiene más, ¿eh? Supongamos que tenemos un cacho de cobre y otro cacho de cobre, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros lo que vamos a hacer es justamente hacer que este y este estén en contacto sobre el colector. Lo que les decía y sobre la respuesta para este Ricardo, es que no hay como tal un material que nos digan que tiene que ser a fuerzas ese, sino que más bien la condición es que, digamos que las escobillas tienen que estar siempre en contacto con algo que va a estar dando vueltas y que va a estar en fricción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta parte de acá, que es el colector, que está hecho de cobre, va a girar, ¿sale? Literalmente va a estar gire. Eso va a generar, en esencia, pues bastante fricción, y al generarse fricción, pues también se genera desgaste, ¿sale? Entonces, derivado de eso, pues nosotros vamos a ver que generalmente cuando tenemos lo que viene siendo ¿cómo se llama? Una escobilla como tal, lo más tradicional que había era carbón, sí, bueno, no, tal vez no, carbón, sí, carbón, es que son carbones. No sé si alguna vez han escuchado esa expresión, que son carbones o que se le quemaron los carbones o algo así. ¿Lo han escuchado? Bueno, no se preocupen. Generalmente eso lo van a escuchar con los maestros mecánicos o eléctricos, ya cuando estén ahí en contacto con ellos. Lo que viene siendo por ejemplo, un taladro como tal, cuenta con justamente escobillas hechas de carbón, ¿sale? Y también los carbones los carbones no, las escobillas que decías, Ricardo, que son color bronce, pues literalmente son metal, ¿sale? Entonces nosotros podemos ver que en esencia pueden ser de varios tipos de materiales sin importar nada. O sea, lo único importante como tal es mantener un contacto físico con lo que viene siendo el colector, y tener en consideración que el material que vayamos a elegir para estas escobillas soporte bien la fricción o que no se desgaste mucho con la fricción. Por ejemplo, la parte de los carbones o del carbón, pues es bastante lisa, y si nosotros le damos vuelta y vuelta, pues sí se va a desgastar como tal, pero no va a generar daños físicos tan grandes como si fuera nada más carbón. El carbón pues es un conductor eléctrico, y derivado de eso, pues literalmente el carbón nos sirve bastante bien para generar las escobillas de los motores, ¿sale?
Igual, lo que viene siendo la parte de alambres o láminas de cobre también pueden funcionar justamente como eso, como parte de las escobillas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas aquí no vamos a tener lo que viene siendo, digamos que un cacho de cobre así pegado con extrema fuerza, ¿no? Sino que más que nada nosotros vamos a tener como un pequeño resorte que está empujando, sí, hacia enfrente la escobilla, pero que al final de cuentas el resorte no cuenta con demasiada fuerza y por lo tanto pues literalmente va a ejercer suficiente fuerza como para mantener el contacto, pero va a tener, digamos que una fuerza suficientemente baja como para que literalmente el colector gire libremente y no ocasione un fallo mecánico en lo que viene siendo la escobilla. ¿Sale? Esta es la forma en la que nosotros generamos lo que viene siendo pues escobillas, literalmente para máquinas eléctricas. Hasta acá, ¿sí se entendió, Ricardo? ¿Hay alguna duda? ¿Pregunta? Todo bien, profe. Excelente. Sale, muchas gracias. Sí, en esencia nosotros vamos a ver justamente que las escobillas como tal pueden ser de diferentes materiales. O sea, generalmente es carbón, pero también se puede utilizar cualquier tipo de metal. O generalmente es cobre principalmente para evitar que haya resistencias eléctricas demasiado grandes. Pero pues la idea como tal es esa, ¿no? Mantener el contacto eléctrico entre lo que viene siendo la escobilla que cuenta con voltaje y la escobilla que cuenta con tierra y lo que viene siendo el contacto con lo que viene siendo el colector, ¿sale? Ahorita vamos a ver un video de cómo funciona justamente, digamos que la transmisión de energía eléctrica a través de las escobillas y hacia lo que viene siendo la bobina del rotor, ¿sale? Y bueno, derivado de esto nosotros, digo, esta parte de acá del motor de corriente alterna, ahorita también la vamos a ver. Igualmente, un motor de corriente alterna va a contar en esencia con las mismas partes que un motor de corriente directa, ¿sale? Si se dan cuenta va a tener un rotor, que es literalmente pues esta parte de acá, rotor. Va a tener igual bobinas o campos magnéticos, en este caso del estator. El campo magnético de un motor de corriente alterna generalmente es variable, es decir, que va a contar con bobinas, ¿sale? Mientras que lo que viene siendo un motor de corriente directa generalmente va a tener un campo magnético estacionario, es decir, en el estator, de tipo estático, es decir, imanes permanentes, ¿sale? Aquí adentro. Y lo que viene siendo la carcasa del motor y lo que viene siendo la carcasa intermedia, ¿no? Que en este caso pues nada más es una forma en la que nosotros ensamblamos literalmente el motor. Pero en esencia nosotros vamos a ver que cualquier motor eléctrico, cualquiera, va a contar con dos partes esenciales, que es literalmente el rotor y el estator, ¿sale? Ahorita vamos a ver eso. Ahora bien, en este caso, así como les decía, un motor de corriente, en este caso corriente directa, va a contar con eso, con dos partes. Un motor va a contar con estator y va a contar con rotor, ¿sale? El estator como tal va a ser la parte de lo que viene siendo la estructura o la carcasa. Y el rotor, pues literalmente va a ser lo que va a girar o lo que va a rotar, ¿sale? Digamos que en esencia así se divide, digamos que las partes que definen a un motor eléctrico, ¿sale? Y cada una de estas partes va a contar con sus propios elementos, ¿sale? Por ejemplo, el rotor como tal, les dije, es la parte que va a girar, ¿sale? Y el rotor como tal se va a componer de tres partes esenciales. Primero, el eje de giro, ¿sale? Literalmente es la parte metálica que va a estar dando vueltas, que en este caso, pues literalmente es esta parte de acá. Este es el eje, ¿sale? Ahora, además de tener el eje, vamos a tener lo que viene siendo el colector. Recuerden que el colector es el encargado de tomar la energía eléctrica que le suministramos para enviarla a la bobina, ¿sale? Y justamente su labor es generar una limitación eléctrica, ¿sale? El colector, pues esta parte de acá que les decía que está hecha así como de cobre, de laminitas de cobre, ¿sale? Y además de esto vamos a tener lo que viene siendo el bobinado del rotor, ¿sale? El bobinado del rotor como tal es literalmente la bobina o el cable de cobre que tiene dentro el rotor, ¿sale? Y literalmente su función es generar un campo magnético para poder generar la rotación del motor, ¿sale? Entonces literalmente la bobina del rotor tiene que ver con esta parte de acá, es decir, toda esta parte de alambre de cobre que tenemos aquí, ¿sale? Entonces si se dan cuenta nosotros vamos a ver que esta parte de aquí, es decir, el eje, lo que viene siendo la parte de la bobina y la parte del colector corresponden todos estos a lo que viene siendo el rotor de un motor de corriente directa, ¿sale? Digamos que es toda la parte que va a estar dando vueltas, así de simple, ¿sale? Ahora bien, después de esto vamos a ver justamente que vamos a tener la otra parte esencial, además del rotor, vamos a tener el estator. El estator como tal
es la parte fija o la parte que no se va a mover del motor, ¿sale? Y en esencia, el estator se va a componer igualmente de 3 partes esenciales. Primero, la carcasa, ¿sale? Literalmente la carcasa realiza la función de soporte mecánico de los elementos del motor. Después vamos a tener lo que viene siendo el campo magnético estático o estacionario. En este caso, el campo magnético estático o estacionario puede estar hecho de imanes o de bobinas. Y referenciándonos a nuestra imagen de esta diapositiva pasada, vamos a ver que esta es la carcasa. Y dentro de esta carcasa vamos a tener justamente los campos magnéticos estáticos, que es literalmente estos imanes permanentes, ¿sale? Además de esto, vamos a tener que el estator va a contar con el soporte de la flecha, ¿sale? Literalmente el soporte de la flecha lleva la función de un soporte mecánico para que el eje de la flecha pues gire sin ningún problema, ¿no? Literalmente es un soporte sobre el cual el eje va a girar, ¿no? Entonces, el estator se conforma de carcasa, de campo magnético estático y el soporte de la flecha. En este caso vamos a ver justamente qué es la carcasa, el campo magnético estacionario, en lo que viene siendo el soporte de la flecha, ¿sale? De aquí de este lado, en esta parte blanca, y de aquí de este lado que no se alcanzó a ver el barreno, ¿sale? ¿Hasta acá, chicos, hay alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ok, excelente, muchas gracias. Muy bien, entonces derivado de esto nosotros vamos a ver justamente esta cuestión del principio de funcionamiento de los motores eléctricos. Miren, tanto motores de corriente alterna como motores de corriente directa hacen uso de ambos de la ley de Ampère, ¿sale? La ley de Ampère nos dice que cuando hacemos pasar a través de un conductor eléctrico una corriente eléctrica se genera un campo magnético, ¿sale? Y este campo magnético va a contar con una fuerza magnética que va a ser proporcional a la cantidad de corriente que pasa a través del conductor y al número de vueltas que tenga dicho conductor, ¿sale? En este caso y en este contexto, el conductor eléctrico literalmente es el cable de cobre, ¿sale? O sea, literalmente este cable de cobre, ¿por qué nosotros generamos bobinas de cable de cobre? Justamente es por eso, porque nosotros vamos a tener que el cobre es un conductor eléctrico y en este caso lo que estamos haciendo es generar muchas vueltas para que la corriente atraviese más material conductor, ¿sale? O sea, le agarramos y le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y eso genera lo que viene siendo pues, más longitud de material conductor, en este caso de cobre. Ahora, si nosotros hacemos pasar corriente a través de un segmento de este cable de cobre, se va a generar un campo magnético. Y si encima tenemos otro hilo de cobre, pues se genera el doble. Y si tenemos otro hilo de cobre, generamos más y más y más y más. Es por eso que nosotros generamos bobinas, para que literalmente, digamos que el sumar, bueno, el generar vueltas a una bobina nos va a permitir generar campo magnético. Por ejemplo, por cada vuelta vamos a generar cierta cantidad de campo magnético. Por ejemplo, no sé, 2 Gauss, ¿no? O sea, tenemos lo que viene siendo, tenemos lo que viene siendo nuestro extremo, después tenemos una vuelta y tenemos 1 Gauss, 2 Gauss, 3 Gauss, 4 Gauss, 5 Gauss, 6 Gauss, 7 Gauss, 8 Gauss, 9 Gauss, 10 Gauss. Y entonces, debido a esta cantidad de vueltas que nosotros le dimos a esta bobina, vamos a poder generar cierta cantidad de campo magnético. Si nosotros le diéramos, por ejemplo, el doble de vueltas, por ejemplo, 20 vueltas, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, ¿no? Y entonces estas 20 vueltas nos van a generar el doble de Gauss, el doble de campo magnético, ¿sale? Es por eso que nosotros hacemos uso de bobinas para generar lo que vienen siendo campos magnéticos variables, para poder agarrar y generar lo que viene siendo mayor cantidad de campo magnético. ¿Eso debido a qué? Debido a la ley de Ampère, ¿sale? En este caso, esto como tal es un toroide, que prácticamente es similar a lo que vienen siendo las bobinas que tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos lo que viene siendo un núcleo metálico y lo que vienen siendo varias vueltas de un alambre de cobre o un conductor eléctrico, ¿sale? Derivado de esto, vamos a ver justamente que B es igual, B es el campo magnético. El campo magnético que nosotros obtenemos de esta parte de aquí, o de este toroide, va a ser igual a la permeabilidad magnética del aire por el número de vueltas que tenemos en el toroide de alambre de cobre y la corriente eléctrica que le aplicamos a dicho toroide o a dicha bobina, ¿sale? Esto dividido entre 2pi por r, ¿no? Que en este caso 2pi por r pues ya más es una cuestión, es más ya una cuestión de, digamos que la circunferencia que tenemos aquí, ¿sale? Entonces literalmente esa es la parte importante, el campo magnético que generemos, o más bien la fuerza del campo magnético que vamos a generar va a depender del número de vueltas que tengamos en la bobina
y de la cantidad de corriente eléctrica que le apliquemos a dicha bobina, ¿sale? Ambas partes, corriente eléctrica y número de vueltas de la bobina, van a constituir la fuerza magnética que nosotros vamos a poder desarrollar con nuestras bobinas, ¿sale? Chicos, ¿hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe, bien. Hecho, muchas gracias. Sale. Además de esto, bueno, en este caso ya dijimos que el campo magnético, la fuerza del campo magnético que vamos a generar en nuestro rotor, en este caso, recuerden que la bobina está en nuestro rotor, va a ser proporcional al número de vueltas que tengamos de alambre de cobre y a la cantidad de corriente que apliquemos de colector, bueno, a través de colector, ¿no? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que la idea de generar este campo magnético con cierta cantidad de fuerza magnética es justamente para que esta bobina genera un campo magnético y entonces al generarse este campo magnético interactúe con el campo magnético estacionario que tenemos en el estator, ¿sale? ¿Para qué? Para poder generar una rotación constante del motor. Y para que quede más ejemplificado esta parte, vamos a continuar a ver lo que viene siendo un video en YouTube, que es bastante gráfico para que igual entendamos cómo funciona internamente el motor de corriente directa, ¿sale? Permítanme, les voy a compartir la pantalla. Sonido de equipo, pantalla, ahí está, ¿sale? ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla? ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla, chicos? Sí, profe. Ah, excelente, muchas gracias. Pues vamos a continuar con lo que viene siendo el video, ¿sale? Ahí díganme si se escucha o no se escucha. Eléctricos, pero por el momento no. ¿Ahí se escucha, En la chicos? actualidad hay Hecho. Va, pues entonces vamos a verlo. varios tipos de motores eléctricos, pero por el momento nos vamos a fijar solo en los motores de corriente continua. Y para construir uno, vamos a viajar en el tiempo para buscar los elementos necesarios. Creo que no tan atrás. Para conseguir un motor eléctrico, obviamente necesitamos energía eléctrica, específicamente una fuente de corriente continua. Y en 1800, Alessandro Volta desarrolló las primeras baterías, así que nos vamos a llevar esto para poder encender nuestro motor. En 1820, Hans Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podría generar un campo magnético. Esto es especialmente importante porque es esta relación la que permite convertir energía eléctrica en energía mecánica. En términos simples, al moverse una carga eléctrica por el cable, genera un campo magnético a su alrededor, siguiendo la regla de la mano derecha. La mano derecha nos dice que cuando hay una carga en movimiento, imaginen que esto es una carga que avanza en dirección del dedo pulgar, se genera un campo magnético en la dirección del resto de los dedos, es decir, para allá. Por el contrario, si este avanza hacia el otro lado, el campo magnético sería hacia el otro lado. Fácil. Ahora volvamos a la Matrix. El campo magnético generado por la corriente en movimiento interactúa con el campo magnético generado por otras cargas, como las presentes en una brújula, provocando que estos se intenten alinear. Pero sobre este tema en específico les puedo recomendar un video de Charlie Labs que les dejaré en la descripción. Utilizando el conocimiento de Ørsted, en 1822 Peter Barlow construye lo que es reconocido como uno de los primeros motores eléctricos, el cual estaba compuesto por nuestra batería, cables, una rueda de cobre, un poco de mercurio y un imán. En este aparato, todos los elementos, menos el imán, forman un circuito simple para la corriente, con la característica especial de que puede seguir en contacto aún estando en movimiento la rueda. De esta manera, al agregar el imán, que genera un campo magnético entre sus dos polos, y dejar que la corriente sea transmitida a través del circuito utilizando la trayectoria más corta, es decir, entre el eje de la rueda y la bolsa de mercurio, se genera un nuevo campo magnético, el cual interactúa con el del imán, produciendo movimiento. El único problema de este motor es que el torque generado no era muy alto y por lo mismo no era útil para aplicaciones reales. Así que vamos a buscar ayuda con nuestro amigo William Sturgeon, quien hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica.
Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelirían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Este como tal es el principio principal y fundamental de lo que viene siendo un motor de corriente directa, ¿sale? Ricardo, si te das cuenta como tal, aquí en lo que viene siendo este ejemplo del video, tenemos que lo que vienen siendo los carbones o lo que vienen siendo las escobillas están hechas de cobre, ¿sale? Es lo que les decía hace un momento, el cobre, o sea, que sean de cobre o que sean de carbón, es lo de menos. Lo más importante es que mantengan el contacto físico entre lo que viene siendo el colector, que en este caso es el anillo de cobre partido, y lo que vienen siendo las escobillas, que en este caso son los portadores de corriente, de voltaje positivo y de tierra, ¿sale? Invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo, y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros, y solo tenemos dos manos. Pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos,
es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de 2 secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar 2 fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía. ¿Sale? Chicos, de aquí de este video, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí se No, comprende? Ok, muchas gracias. ¿Sí se comprende cómo funciona lo que viene siendo un motor de corriente directa? Literalmente es una forma en la cual nosotros agarramos y aplicamos corriente eléctrica a través del colector para que esta corriente eléctrica atraviese la bobina y eso genere un campo magnético. Ese campo magnético va a tratar de alinearse con el campo magnético que tenemos en los imanes, ¿sale? Sin embargo, un instante antes de que se pueda alinear este campo magnético de la bobina con el campo magnético del imán, el colector va a hacer un cambio de la polaridad. Es decir, si teníamos que el extremo 1 tenía positivo y el extremo 2 tenía negativo, ahora vamos a hacer que la corriente pase o fluya de una manera contraria, ¿sale? El 1 va a ser negativo y el 2 sería el positivo. Y al generar ese cambio de flujo de corriente eléctrica a través de la bobina, se genera un cambio digamos que se genera un cambio de la dirección del campo magnético. Es decir, si teníamos un polo norte, se cambia a polo sur. Y entonces ese cambio entre polo norte y polo sur va a hacer que igualmente el campo magnético de lo que viene siendo el rotor se vea repelido por los imanes estáticos o permanentes y trate de generar otra vez una vuelta para poder alinearse con lo que viene siendo el campo magnético del imán. Pero literalmente pues nunca lo va a poder lograr porque el colector va a hacer el cambio entre positivo y negativo para variar el campo magnético que se genera, norte, sur, norte, sur, norte, sur. Y sobre eso pues literalmente se va a generar un giro constante en el rotor del motor, por así llamarlo. ¿Sale? Chicos, hasta aquí, ¿dudas, preguntas, comentarios? De mi parte no, profe. Ok, muchas gracias, Andrea. Sale, pues entonces vamos a continuar ahora con lo que viene siendo cómo funciona un motor de corriente alterna. ¿Sale? Vamos a igual ver lo que viene siendo el video. ¿Ahí se alcanza a escuchar? En nuestro día a día usamos electrodomésticos. Sí. Sí, profe. Ok, excelente. Pues vamos a ver. De manera habitual. Bueno, estos dispositivos que se muestran aquí utilizan un motor de inducción monofásico. ¿Cómo funciona este motor que se alimenta a través del enchufe? ¿Cuáles son sus ventajas y desventajas? Después de este video lo comprenderás mejor. Cuando hablamos de un motor de inducción monofásico, normalmente nos referimos al motor monofásico con condensador, al que limitaremos este video. La función de este motor es muy similar a la del motor de inducción trifásico. El funcionamiento del motor de inducción trifásico ya se explicó en otro video, que puedes encontrar en nuestra playlist de motores eléctricos. Para comprender el funcionamiento del motor monofásico de condensador, primero debes comprender cómo se puede generar un campo magnético giratorio con una sola fase. Así que echemos un vistazo más de cerca al estator. El estator consiste en un núcleo cilíndrico hueco con varias ranuras espaciadas uniformemente que proporcionan el espacio para alojar su devanado, para eliminar las corrientes de Foucault. Así como una observación, devanado hace referencia a bobina, ¿sale? Nada más es como una aclaración. Dentro de estas ranuras vamos a poner las bobinas. Proporcionan el espacio para alojar su devanado. Para eliminar las corrientes de Foucault eléctricas, este núcleo está formado por laminaciones aisladas y apiladas. Entonces, coloquemos un devanado dentro del estator y conectémoslo a la fuente de alimentación de corriente alterna. Lo que ves es un campo magnético que va alternando sus polos. Pero para darle al motor el par de fuerzas que necesita para arrancar, así como el sentido de rotación, El por qué se va generando un campo magnético que cambia de norte a sur es porque nosotros cuando aplicamos una corriente alterna a través de esta bobina,
esta corriente alterna tiene semiciclos, ¿sale? Tiene el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. La dirección en la cual la corriente atraviesa un conductor define el tipo de campo magnético que vamos a tener, ¿sale? Si por ejemplo la corriente circula de izquierda a derecha, se genera un campo magnético norte, por ejemplo. Y si cambiamos la dirección de giro, o si nosotros aplicamos, digamos, corriente de la derecha hacia la izquierda, eso va a generar un polo magnético sur, ¿sale? Es por eso que ahorita se van viendo cómo cambian los círculos y las flechas de un lado a otro, ¿sale? Miren. Lo que ves es un campo magnético que va alternando sus polos. Pero para darle al motor el par de fuerzas que necesita para arrancar, así como el sentido de rotación, necesitamos un campo magnético giratorio. Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Una manera de generar un campo magnético giratorio, en inglés RMF, es colocar un segundo bobinado, llamado auxiliar, desplazado en 90 grados con respecto al bobinado principal. Es más, la corriente en este devanado auxiliar estará desfasada casi 90 grados. Este desfase se consigue conectando un condensador en serie con el bobinado auxiliar. Cambiemos ahora a otra animación, para facilitar la comprensión del funcionamiento. Debido al condensador, el flujo magnético del devanado auxiliar es perpendicular al flujo del devanado principal. Al sumar estos dos flujos, se obtiene el flujo magnético resultante, consiguiendo un campo magnético giratorio. Debido a que el devanado principal es aproximadamente 2/3 del devanado total, el RMF resultante es elíptico. Aunque en este caso se vea un RMF de 2 polos, también se puede generar un RMF de 4 o más polos. Comercial, disculpen el comercial, vamos a tratar de... Ahí está. Echemos un vistazo al interior del motor. Como ya has aprendido, el RMF se genera dentro del estator. El rotor, la parte móvil del motor, lo construye del estator. Algo importante que dijo es que el RMF se hace dentro del estator. En este caso el RMF como tal es el campo magnético que vamos a hacer girar, por así llamarlo, dentro del estator. Es decir, internamente los campos magnéticos van a moverse, digamos que angularmente, para poder modificar el giro o generar el giro del rotor. Ahorita lo vamos a ver. Pero en esencia a lo que se refiere con RMF dentro del estator es que en vez de tener imanes permanentes, lo que nosotros vamos a tener van a ser bobinas. Y esas bobinas nosotros vamos a energizarlas secuencialmente, es decir, primero una, después otra, después otra, después otra, para poder generar justamente lo que vienen siendo campos magnéticos que se van moviendo alrededor de la carcasa del motor. ¿Sale? El rotor, la parte móvil del motor, lo constituyen barras conductoras cortocircuitadas con discos, sobre los que se sitúan tapas laterales en sus extremos. Son precisamente las características constructivas del rotor, por lo que este motor es conocido como motor de jaula de ardilla. Para aumentar la inducción en el rotor y, por lo tanto, el par del motor, las barras del rotor se montan dentro de un paquete de láminas de acero. A medida que el campo magnético del estator gira, se induce voltaje en las barras del rotor. Como las barras del rotor están cortocircuitadas en ambos extremos, hay un camino cerrado para el flujo de corriente. Esto a su vez produce un campo magnético propio en las barras del rotor, que se opone al campo magnético del estator. La dirección de la fuerza como resultado de la interacción entre el campo del estator y rotor se puede determinar por la ley de Lorentz. ¿Por qué hay deslizamiento? El par de fuerzas solo aparece cuando se induce corriente en el rotor, y para ello es necesario someterlo a un campo magnético giratorio. Dicho en otras palabras, el rotor siempre tendrá una velocidad de rotación inferior a la del campo magnético giratorio. A esta diferencia de velocidad se le conoce como deslizamiento. Estos son los motores asíncronos que les decía, ¿sale?
literalmente va a tratar de girar a la par, pero nunca va a llegar a la misma velocidad. Como puedes ver, el funcionamiento de un motor de inducción monofásico es muy similar a la del trifásico, por lo que las curvas características también son similares. Bueno, esta parte como tal no... Son varios los hechos que determinan. Igual les voy a dejar el enlace de lo que viene siendo esta parte de aquí para que vean cómo se conecta físicamente, pero no es tan importante ver esta parte de la conexión ahorita, sino más bien el principio de funcionamiento, ¿sale? Digo, hay mucha información que se puede rescatar de este video, pero son muchas cosas que tal vez ahorita no vayan a ver y que no van a usar todavía. Entonces, esto como tal todavía no se va a ver como tal, pero igual se los dejo en el video para que lo puedan revisar, ¿sale? Por ejemplo, de lo que viene siendo el principio de funcionamiento de este motor de corriente alterna, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? Con confianza, no hay problema. No, profe, ninguna. Bueno, de mi parte, ninguna. Ok, los demás chicos, ¿dudas, preguntas? No, profe. Ok, sale, pues entonces vamos a continuar con lo que viene siendo la parte de actuadores eléctricos como tal, ¿sale? Miren, en esencia, tenemos como para dejarlo así como más clarito, la cuestión del motor de corriente alterna como tal se basa principalmente en lo que viene siendo la parte del estator, principalmente. El estator, que es literalmente la carcasa del motor, va a contar con campos magnéticos, digamos que hechos de bobinas, ¿sale? Por ejemplo, nosotros vamos a ver que, por ejemplo, esto como tal, vamos a pensar que esto es una bobina y le voy a poner negro para que, por ejemplo, este es un hueco, ¿sale? El negro es un hueco y literalmente todo lo que está en azul es una bobina o son varias bobinas hechas y acopladas dentro del estator, ¿sale? Cuando nosotros agarramos y aplicamos corriente eléctrica dentro de lo que vienen siendo estas bobinas, se genera un giro de lo que viene siendo digamos que el campo magnético, ¿sale? Literalmente el campo magnético empieza a girar así, así, por ejemplo así, así, ¿no? O sea, se genera un desplazamiento de campos magnéticos en lo que viene siendo la bobina. Es decir, por ejemplo, el norte, 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 y así, ¿no? O sea, cómo recircula o cómo se mueve el campo magnético alrededor de el estator. Y eso como tal genera un campo magnético sobre lo que viene siendo el rotor del motor de corriente alterna, ¿sale? Que en este caso es este de acá. El motor, bueno, perdón, el rotor del motor de corriente alterna está hecho de una configuración que se llama jaula de ardilla y literalmente está hecho de un material conductor, o sea, son barras de material conductor. Cuando nosotros aplicamos corriente a lo que viene siendo el estator, por ejemplo, la bobina del estator, espérenme tanto, déjenme lo aviento para enfrente, ahí está, listo. Ok, nosotros tenemos estas bobinas, ¿sale? Lo que vienen siendo estas bobinas como tal generan campos magnéticos y estos campos magnéticos los vamos a agarrar y modificar o los vamos a hacer girar, por así llamarlo. Primero, por ejemplo, si nosotros agarramos y decimos que este es norte, después este va a ser norte, después este es norte, 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 y entonces literalmente los polos como tal van a estar generando un desplazamiento alrededor de todo el bobinado que está dentro de la carcasa, ¿sale? O sea, norte, 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 norte. Y así sucesivamente. Por eso dicen que se genera un giro de los campos magnéticos del estator. Eso como tal va a generar una inducción magnética sobre lo que viene siendo la estructura metálica de lo que viene siendo el rotor, ¿sale? Literalmente esto se da por la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que si nosotros aplicamos un campo magnético a un conductor, ese conductor eléctrico va a generar corriente y al mismo tiempo también va a generar su propio campo magnético por también la cuestión de la ley de Ampère, ¿sale? Entonces, literalmente, nosotros utilizamos campos magnéticos en el estator para inducirle magnetismo al rotor. Ese magnetismo inducido genera una corriente eléctrica y genera también su propio campo magnético. Y ese campo magnético va a oponerse al campo magnético del estator, por lo tanto se va a empezar a repeler. Y esa repulsión literalmente va a ser la que va a generar la rotación del rotor de un motor de corriente alterna, ¿sale? Ese es literalmente el principio de funcionamiento de los motores de corriente alterna de tipo asíncrono, ¿sale? Digo, nada más es como para dejar lo más claro posible esta parte del motor de corriente alterna, ¿sale? Ok, ya que nosotros hemos visto el principio de funcionamiento del motor de corriente directa y el motor de corriente alterna, la parte del trifásico no lo... Bueno, es más... ¿quieren verlo, el de trifásico o ya no? Digo, porque está un poco rebuscado y está un poco extenso. Igual se los dejo aquí también, si quieren, para poder aprovechar el tiempo y ver lo demás.
¿sale? Bueno. Digo, el de trifásica como tal no les voy a preguntar nada en el examen, ¿eh? Nada más es de motor de corriente directa, de hecho, ¿sale? Que es el más sencillo. Pero bueno, vamos a continuar, ¿sale? El motor de corriente trifásico como tal es prácticamente lo mismo que el monofásico, pero literalmente cuenta con 3 fases, o sea, tiene 3 líneas. Y esas 3 líneas como tal, pues le permiten generar mayor cantidad de aprovechamiento de la corriente eléctrica, ¿sale? Se los dejo aquí en este video que tenemos acá. Y vamos a continuar ya con lo que vienen siendo los sistemas de control de estos motores, ¿sale? Además de esto, pues también les voy a dejar lo que viene siendo una tarea de investigación, ¿sale? Esta investigación como tal es sobre las características y diferencias que existen entre los motores de corriente directa, ¿sale? Los motores de corriente directa pueden ser serie, de derivación y compuesto, ¿sale? Entonces la tarea como tal de esta investigación es que investiguen cuáles son las características del motor serie de corriente directa, cuáles son las características del motor de derivación de corriente directa y cuáles son las características del motor compuesto igualmente de corriente directa, ¿sale? Y pues explicar lo que vienen siendo las ventajas y las desventajas de cada uno, ¿sale? Hasta acá, chicos, dudas, preguntas sobre la tarea. Esta de la tarea, ¿para cuándo es? Ah, sería para la siguiente clase. Digo, no está complicado, más que nada es cómo está armado físicamente su diagrama de conexión y la explicación de qué característica tiene y cómo funciona y ya. Digamos que internamente, digamos que la principal diferencia entre un motor serie de derivación y compuesto es cómo está conectado internamente, digamos que la carcasa o el estator con el rotor, ¿sale? Y justamente la idea es de que investiguen pues cuáles son las diferencias entre uno y otro, ¿sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, chicos? No hay ninguna, profe. Ok, excelente. Pues vamos a continuar para tratar de llegar hasta PLCs ahorita, ¿sale? Muy bien. En este caso, pues nada más es una cuestión del resumen de cómo funcionan los motores, ¿no? Como se vio en lo que vienen siendo los videos, en esencia la forma en la que funciona tanto un motor de corriente directa como un motor de corriente alterna es a través de la interacción entre campos magnéticos. ¿De qué campos magnéticos hablamos? De los campos magnéticos del rotor y del estator, ¿sale? Prácticamente esa es la forma en la que funcionan los motores de corriente alterna y los motores de corriente directa, a través de la repulsión que existe entre el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator, ¿sale? Ahora, para generar campos magnéticos, dijimos que necesitamos suministrar corriente eléctrica a las bobinas del motor, ¿sale? Por tanto, la única forma en la cual nosotros vamos a poder controlar el movimiento de un motor eléctrico es justamente controlando el flujo de electrones que están atravesando el embobinado de los motores, ¿sale? Literalmente esa es la forma en la que nosotros podemos controlar justamente motores eléctricos, independientemente de que sea un motor de corriente directa o un motor de corriente alterna. Obviamente cada uno cuenta con sus diferentes o con sus propias características y justamente por eso vamos a ver los métodos que tenemos para poder controlar el flujo de corriente eléctrica a través de un motor, ¿sale? Tanto de corriente directa como de corriente alterna, ¿sale? Y bueno, derivado de esto, pues vamos a ver justamente esta parte de control de actuadores eléctricos, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que el principio de control de actuadores eléctricos es prácticamente el mismo que usamos para controlar actuadores neumáticos y actuadores hidráulicos, ¿sale? Cuando controlábamos motores neumáticos o motores hidráulicos o actuadores neumáticos y actuadores hidráulicos, lo que estábamos buscando justamente era controlar el flujo del aire a presión o del aceite a presión. Y derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que vamos a tratar de hacer lo mismo. Para el control de actuadores eléctricos, lo que nosotros vamos a buscar es controlar el flujo de electrones que atraviesan a nuestros motores o a las bobinas de los motores, ¿sale? Literalmente esto nos va a funcionar bastante bien para poder controlar motores de corriente alterna, monofásicos o trifásicos y motores de corriente directa de cualquier tipo, shunt, derivación, etcétera, ¿sale? Entonces literalmente es eso, si nosotros controlamos el flujo, vamos a controlar el funcionamiento de los motores eléctricos. Y así como les pongo, si ustedes controlan el flujo, controlan el mundo prácticamente, ¿sale? Es una forma de ponerlo. Y literalmente esa es la idea. Nosotros vamos a controlar el flujo de la corriente eléctrica que va a pasar a través de las bobinas para poder controlar el funcionamiento de nuestros motores, ¿sale? Ahora, para controlar el flujo de la corriente eléctrica que va a atravesar los actuadores, vamos a poder hacer uso de diferentes tipos de dispositivos, ¿sale?
Algunos van a ser electromecánicos, otros electromagnéticos y otros literalmente basados en semiconductores, ¿sale? Y en este caso, pues vamos a ver justamente cuáles son los dispositivos más utilizados para estos controles de motores eléctricos, ¿sale? Y algo importante que tenemos que tener en consideración, esta parte, estos circuitos de control que se enfocan en controlar la corriente y el voltaje que pasa a través de un motor, generalmente nosotros los denominamos etapas de potencia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nuestros microcontroladores o nuestros PLCs trabajan con muy poquito voltaje y muy poquita corriente, ¿sale? Recuerden que la potencia de cualquier cosa, la potencia como tal es igual a voltaje por corriente, ¿sale? Si nosotros tenemos poquito voltaje, pues igual la potencia va a ser poquita. Y derivado de esto, pues nosotros tenemos que implementar etapas de potencia que nos van a permitir tomar un voltaje o una señal de voltaje chiquita y utilizar un amplificador o un sistema de conmutación para poder hacer uso de esta señal chiquita y generar una salida de voltaje y corriente mucho más grande, que en este caso justamente es un voltaje y corriente ya de potencia, ¿sale? Para motores de corriente alterna, corriente directa, ¿sale? Pues nosotros vamos a ver justamente que, bueno, retomando lo que viene siendo la parte de la estructura del diagrama de bloques de un sistema mecatrónico, vamos a ver que los actuadores digitales y analógicos como tal, pues manejan diferentes tipos de voltajes, ¿no? Que es 110 volts, 24 volts, 9 volts, 12 volts, dependiendo del tipo de actuador. Por ejemplo, si nosotros tenemos un motor de corriente alterna, pues vamos a tener 127 volts o 110 volts corriente alterna, ¿sale? Y si nosotros vamos a tener justamente que queremos controlar la actuación de, por ejemplo, un actuador neumático, un actuador hidráulico, estos actuadores neumáticos e hidráulicos hacen uso de lo que vienen siendo voltajes de 24 volts, 9 volts y 12 volts para las bobinas de la electroválvula, ¿sale? Entonces, literalmente, si nosotros queremos controlar estos actuadores en base a lo que viene siendo un microcontrolador, por ejemplo, que maneja un voltaje chiquito de 5 volts de corriente directa, por ejemplo, un Arduino, un PIC o lo que sea, estos microcontroladores como tal tienen un voltaje chiquito y los actuadores como tal para ser accionados pues requieren voltajes grandes comparativamente en este caso, 110 volts, 24 volts, 9 volts y 12 volts, ¿sale? Y es lo que les decía al inicio de en este caso la materia. Para que nosotros podamos crear sistemas que realmente funcionen, tenemos que asegurarnos que los dispositivos sean compatibles entre sí, es decir, que las salidas del dispositivo sean compatibles con las entradas que el otro dispositivo está esperando. En este caso, los actuadores como tal están esperando voltajes de 110 volts, de 24 volts, de 9 volts y de 12 volts. Y nosotros tenemos una señal de salida que literalmente está dentro de los 3.3 volts, 5 volts de corriente directa. Es algo incompatible, ¿no? 5 volts no van a poder hacer que un motor de corriente alterna funcione. Derivado de esto, pues literalmente, digamos que recurrimos a lo mismo que decíamos al inicio de la materia, ¿no? O sea, si nosotros vemos que no hay compatibilidad entre un dispositivo y otro, tenemos que integrar otro dispositivo que los vuelva compatibles entre sí, que se puedan entender unos con otros. Y es ahí donde literalmente nosotros tenemos que integrar una etapa de potencia para tener una entrada de 5 volts y una salida de 110 volts o 24 volts o 9 volts o 12 volts, ¿sale? Literalmente esa es la parte con la cual nosotros vamos a estar lidiando, digamos que durante toda la vida de nuestra carrera profesional, por así llamarlo, ¿sale? Tenemos que hacer compatible lo que no es compatible, prácticamente, ¿sale? Y bueno, justamente derivado de esto vamos a ver que la forma en la que podemos vincular el control, es decir, la etapa de control como tal es lo que tiene que ver con los dispositivos que toman decisiones, en este caso un PLC o un microcontrolador, ¿sale? Y lo que vienen siendo los actuadores pues son literalmente motores y actuadores lineales o cilindros hidráulicos y neumáticos también, ¿sale? Entonces la idea como tal es hacer un vínculo entre el control y el actuador. Para generar este vínculo entre el control y el actuador vamos a hacer uso justamente de una etapa de potencia, ¿sale? Las etapas de potencia como tal pues literalmente son, digamos que circuitos o dispositivos que nos permiten tomar una señal de control chiquita en bajo voltaje, baja corriente, que provienen generalmente de un microcontrolador, de un PLC, de un FPGA, de un Arduino, etcétera. Y ese voltaje chiquito lo vamos a aumentar o vamos a utilizarlo para conmutar el voltaje grande y corriente grande. ¿Para qué? Para que este voltaje y corriente grandes nos permitan llevar a cabo, digamos que la alimentación adecuada de los motores de corriente directa y motores de corriente alterna, ¿sale? Y para ello, para poder realmente llevar a cabo este control, es importante comprender cuáles son los diferentes tipos de etapa de potencia y cómo se vinculan con los diferentes actuadores que hemos visto anteriormente, ¿sale?
Derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente que las etapas de potencia que nosotros vamos a poder crear para poder controlar el funcionamiento de nuestros actuadores son en esencia de dos tipos, ¿sale? El primero es dispositivos electromecánicos, literalmente son aquellos que manejan bobinas y contactos, ¿sale? Y además de esto también vamos a tener lo que vienen siendo dispositivos basados en semiconductores, ¿sale? Los semiconductores pues literalmente ya sabemos que son materiales de silicio, germanio o algún otro material que nos permite justamente controlar el paso de corriente eléctrica a través de ellos, a través de lo que viene siendo la aplicación de un voltaje o de una corriente, ¿sale? Entonces, derivado de eso, pues vamos a ver justamente cómo se lleva a cabo el control de los actuadores eléctricos a través de dispositivos electromecánicos primero. Y después vamos a pasar a ver lo que vienen siendo los dispositivos de tipo semiconductores, ¿sale? Ay, ya me cansé. Ok, en esencia nosotros vamos a ver que los controles de, bueno, el control de actuadores eléctricos a través de dispositivos electromecánicos hace referencia principalmente a interruptores electromagnéticos, relevadores, contactores y solenoides, ¿sale? Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado alguno de estos? ¿Alguien sabe qué es cada uno? ¿O qué es alguno de ellos? Ok, no se preocupen. ¿Cuál es, Vamos profe? a... No entendí su pregunta. ¿Profe? Sí, ahí escucho. ¿Puedo ir al... Bueno, tengo una salida, tengo que ir al doctor. Ok, ¿Está bien sí. si me salgo ahorita? Sí, está bien, Javier, no te preocupes. Con Gracias, cuidado. profe. Sí, que estés bien. Hasta Muy bien. luego. Hasta luego. Sale, pues vamos a continuar. Sale, chicos. ¿Alguien sabe qué es alguno de ellos? ¿O alguien conoce cómo funcionan o para qué sirven? Los relevadores, los contactores y las solenoides, profe? Ah, sí, ¿Un interruptor electromagnético o termomagnético? electromagnético. Ah, en este caso, digamos que relevadores, contactores, solenoides. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es o cómo funciona? El relevador es una bobina con platinos de contactos secos. Ajá, Esos son más o menos que para control. ajá. Voltajes bajos, 24, 12, 5, Ujú. directa, en alterna. Los contactores son para potencia, son para fuerza, Así es. son de alimentaciones trifásicas y contactos de potencia. Igual Así es. para conductor, pero es en potencia. Y las Ajá. solenoides son actuadores para tipo potencia, es lo básico. Así es, excelente, Salvador, muchas gracias. Sí, así como dice Salvador, digamos que parecieran que son lo mismo, pero no son lo mismo, ¿sale? Digamos que la principal diferencia que existe entre un relevador y un contactor es que el relevador como tal, digamos que sí, o sea, manejan prácticamente el mismo principio. Nosotros energizamos el relevador y al aplicarle corriente y voltaje a ese relevador se genera un campo magnético que hace que se atraiga, digamos que un contacto mecánico y al ser atraído este contacto mecánico, se cierra un circuito, permitiendo el flujo de corriente de un lado a otro, ¿sale? Y también lo que viene siendo el contactor funciona igual. La principal diferencia entre un relevador y un contactor es que el relevador como tal maneja corrientes y voltajes chicos, mientras que el contactor como tal se usa principalmente para, digamos que potencias bastante grandes, para lo que vienen siendo motores trifásicos y corrientes y voltajes muy altos, ¿sale? Entonces, derivado de esto, nosotros vamos a ver justamente las características de cada uno, ¿sale? En esencia, nosotros vamos a ver que los dispositivos electromecánicos de conmutación son, en este caso, son dispositivos que nos permiten controlar el funcionamiento de los motores eléctricos, esencialmente basándose en bobinas. En este caso, las bobinas como tal generan campos magnéticos y este campo magnético va a generar la apertura o el cierre de un contacto eléctrico, ¿sale? En este caso vamos a ver que los conmutadores eléctricos o electromecánicos, perdón, generan campos magnéticos que cierran y abren un contacto eléctrico, ¿sale? Dentro de esta categoría existen diferentes dispositivos con los cuales podemos hacer uso para poder controlar nuestros motores eléctricos, ¿sale? En esencia, digamos que el más usado como tal es el relevador, ¿sale? Literalmente el relevador como tal pues es un dispositivo que nosotros energizamos con cierta cantidad de voltaje, 3 volts, 5 volts, 9 volts, 12 volts como tal, y ese voltaje va a generar un campo magnético a través de una bobina
Y esta bobina como tal, al generar este campo magnético, va a atraer o va a empujar lo que viene siendo bueno, va a traer, en esencia, va a traer lo que viene siendo un contacto mecánico. Este contacto mecánico va a permitir llevar, digamos que cerrar un circuito eléctrico para poder dejar pasar corriente a través de él. ¿Sale? Perdón. En este caso vamos a ver justamente esto. Los solenoides como tal son en esencia los relevadores electromagnéticos, perdón, esperen, antes de que veamos esa parte, déjenme acomodar las ideas porque vengo con la velocidad y no estoy dándole el enfoque. Miren, los relevadores electromagnéticos hacen uso de solenoides, ¿sale? Los solenoides como tal generan campos magnéticos para cambiar el estado de los contactos eléctricos del relevador y de los contactores. Literalmente un solenoide pues es una bobina enredada en un núcleo ferromagnético, ¿no? O en este caso un núcleo de metal, pues. Un solenoide como tal es una bobina formada por un alambre enrollado en una espiral sobre un armazón cilíndrico que se emplea en diversos aparatos eléctricos y que crea campos magnéticos en cuanto nosotros agarramos y hacemos pasar corriente a través de él, ¿sale? Nosotros aplicamos corriente a través del cable de cobre y este cable de cobre va a generar un campo magnético que se va a ver intensificado por lo que viene siendo la barra metálica que tiene adentro, ¿sale? Literalmente eso es lo que viene siendo un solenoide. Ahora bien, los relevadores como tal son estos, ¿sale? Literalmente un relevador es un interruptor operado eléctricamente, ¿sale? Y en este caso nosotros vamos a ver que los relevadores, nosotros vamos a agarrar y aplicarle una corriente eléctrica a la bobina para que literalmente cuando se genere el campo magnético, esta bobina va a generar un cierre del contacto eléctrico, ¿sale? ¿Al qué? Al generar una tracción, una tracción en este caso de lo que viene siendo la armadura, ¿sale? En este caso pues se los explico, digamos que acá. Cuando fluye corriente a través del solenoide, del relevador, se produce un campo magnético que atrae la armadura metálica. Esta armadura metálica, pues literalmente es esta parte que tenemos acá. ¿Sale? Cuando nosotros agarramos y jalamos o atraemos la armadura metálica, esto va a mover la varilla de empuje y esto va a cerrar el contacto del interruptor, ya sea normalmente abierto o normalmente cerrado. En este caso la idea como tal es de que nosotros vamos a generar una fuerza de atracción sobre la armadura. Esta fuerza de tracción sobre la armadura va a generar un movimiento en la varilla de empuje y ese movimiento en la varilla de empuje como tal va a cambiar el estado de los contactos que tiene este relevador. En este caso los contactos pues literalmente son estos, este y este, ¿sale? Algunos cuentan con contactos normalmente abiertos y algunos cuentan con normalmente cerrados. Por ejemplo, aquí tenemos contactos normalmente abiertos. Cuando nosotros agarramos y generamos la atracción de la armadura a través de un campo magnético en la bobina, vamos a agarrar, jalar la armadura hacia abajo, eso va a generar un movimiento en la varilla de empuje y eso va a cambiar el estado de los contactos. Por ejemplo, este contacto de acá se va a, por ejemplo, jalar hacia acá y por lo tanto se va a tocar con lo que viene siendo este contacto de acá. Este es un contacto normalmente abierto, el que tenemos aquí, y por lo tanto cuando se activa el embobinado, se jala la armadura, este contacto se cierra y por lo tanto genera un cierre de contacto, es decir, literalmente va a haber continuidad de corriente de un lado a otro, ¿sale? Y si nosotros tenemos lo que viene siendo un contacto normalmente cerrado, supongamos que este está un poco más pegadito para acá, para la derecha, supongamos que este de aquí está más pegado para la derecha y está en contacto completo. Entonces, este sería un contacto normalmente cerrado. Cuando nosotros aplicáramos corriente a la bobina, se generaría un campo magnético, ese campo magnético atraería la armadura y esta armadura, al ser atraída, generaría un tirón en la varilla de empuje, ¿sale? Que es esta parte de acá. Y por lo tanto, este contacto que está unido aquí va a verse jalado y entonces se va a separar de este otro. Por lo tanto, si el contacto era normalmente cerrado, se va a abrir y por lo tanto por ahí ya no va a pasar corriente a través de él, ¿sale? En este caso, literalmente, para que nosotros podamos trabajar con lo que vienen siendo relevadores, hacemos uso literalmente de etapas de potencia más chiquitas. En este caso, generalmente utilizamos transistores. ¿Por qué? Porque a veces lo que viene siendo el voltaje que viene de nuestros microcontroladores son chiquitos y por sí solos no son capaces de alimentar un relevador de, por ejemplo, 9 volts o 12 volts. Para poder controlar este efecto de poder alimentar relevadores de 9 o 12 volts con un voltaje de 5 volts, requerimos hacer uso justamente de esta configuración. Vamos a tener lo que viene siendo un transistor, lo que viene siendo una resistencia eléctrica,
Y esto como tal va a generar una amplificación de la cantidad de voltaje que va a pasar a través de el transistor de colector a emisor. Eso, al incrementar el voltaje y la corriente, nos va a permitir tener suficiente potencia eléctrica para poder energizar la bobina y generar el campo magnético que va a generar, digamos que el cambio de los contactos de este relevador, ¿sale? Si los que están normalmente abiertos se van a cerrar y los que están normalmente cerrados se van a abrir, ¿sale? Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas, comentarios. Ninguna, profe. Ok, excelente, ¿sale? Bueno, en este caso nosotros tenemos que justamente esta es la forma en la que funcionan los relevadores, ¿no? Una de las principales desventajas de estos relevadores electromecánicos es su velocidad de respuesta, ¿sale? Así como nosotros acabamos de ver, nosotros tenemos que aplicar una corriente y un voltaje en la bobina para generar un campo magnético. El hecho de que nosotros estemos trabajando con lo que vienen siendo bobinas hace que la respuesta o la velocidad con la que la transición de encendido a apagado o de normalmente abierto a cerrado se lleve a cabo depende completamente de lo que viene siendo la fuerza del campo magnético de la bobina y depende también de lo que viene siendo, digamos que el movimiento mecánico de los contactos. Por lo tanto, los relevadores electromecánicos son bastante lentos para conmutar la corriente eléctrica, es decir, para abrir y cerrar los contactos, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver justamente que, además de esta cuestión de que son lentos para reaccionar a voltajes y corrientes, vamos a tener el problema también de que, pues literalmente cuentan con una vida útil definida, ¿sale? Es decir, el hecho de que nosotros estemos abriendo y cerrando constantemente los contactos de este relevador genera un desgaste mecánico y también a veces un desgaste, bueno, principalmente es un desgaste mecánico, ¿sale? Entonces, literalmente este desgaste mecánico hace que en algún momento el relevador deje de funcionar y entonces literalmente dicen que se nos pegan los contactos, es decir, que literalmente se quedan enclavados mecánicamente o pegados mecánicamente los contactos del relevador, ¿sale? Entonces, literalmente nosotros vamos a ver que esas son las dos desventajas que tiene un relevador como tal. Va a tener un tiempo de vida útil después de haber hecho cierto número de conmutaciones. El relevador va a dejar de funcionar porque ya tiene un desgaste mecánico muy grande, ¿sale? Y además de eso, pues tenemos que los relevadores mecánicos o electromecánicos, pues cuentan con una velocidad de respuesta, es decir, una velocidad con la cual cierran y abren el contacto, que es muy lenta, ¿sale? Son muy lentos a la hora de abrir y cerrar el contacto. Sin embargo, literalmente los relevadores electromecánicos cuentan con una ventaja muy importante, que es que estos relevadores mecánicos o electromecánicos cuentan con la posibilidad de trabajar tanto con corriente alterna como con corriente directa, ¿sale? Y esto pues se hace a través justamente de lo que viene siendo el nada más abrir y cerrar un contacto eléctrico, ¿no? Es decir, o toca o no toca, digamos que el metal entre sí, ¿sale? Eso como tal es lo que nos permite dejar pasar cualquier tipo de corriente alterna o corriente directa. Ahora bien, los contactores como tal funcionan de una manera similar a los relevadores, sin embargo, en este caso vamos a ver que los contactores cuentan con una capacidad de dejar pasar corrientes y voltajes bastante grandes, ¿sale? En esencia esta es, digamos que su forma física y su simbología, ¿sale? Literalmente nosotros vamos a ver que el contactor va a contar internamente con lo que viene siendo una bobina, que es esta que dice A1 y A2, esta es la bobina del contactor, y literalmente, digamos que los contactos que constituyen el contactor son estos, que literalmente son contactos normalmente abiertos, ¿sale? Cuando nosotros energizamos esta bobina, los contactos del contactor se van a cerrar, ¿sale? Permitiendo pasar corriente de un lado a otro, ¿sale? Ahora bien, esto lo utilizamos principalmente justo con lo que vienen siendo los sistemas electromecánicos de potencia, ¿sale? Y para lo que vienen siendo los sistemas eléctricos de potencia en este caso, ¿sale? Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver que un circuito, bueno, vamos a tener dos tipos de circuitos, circuito de control y circuito de potencia. El circuito de control literalmente es aquel que va a regular la secuencia lógica o la forma lógica en la cual vamos a energizar la bobina, ¿sale? La bobina del contactor. Y aquí, el circuito de potencia nos ejemplifica justamente cómo vamos a tomar energía de corriente alterna en este caso y la vamos a llevar directamente al actuador, que en este caso es el motor, ¿sale? Entonces, literalmente aquí nosotros tenemos un circuito de control, donde literalmente este S2 es un botón, pulsador. Nosotros presionamos este botón y la corriente va a fluir de la línea a través del S2, que es el switch como tal, hacia lo que viene siendo la bobina del contactor, ¿sale? Agarramos, dejamos pasar la corriente eléctrica de línea hasta neutro, y eso energiza lo que viene siendo la bobina. Al energizarse la bobina,
el estado de los contactos de los cuales depende esta bobina, es decir, esta parte de acá, estos contactos como tal, se van a cambiar de posición, van a cambiar su estado. Por lo tanto, energizamos K1 y esta K1, que es la bobina, va a cambiar el estado de los contactos que son normalmente abiertos a los normalmente abiertos los van a cerrar. Y cuando se cierran lo que vienen siendo los contactos de este contactor, deja pasar corriente de aquí para acá, ¿sale? Activando y energizando el motor de corriente alterna, ¿sale? Chicos, ¿hasta aquí alguna duda con cómo funcionan los contactores? De mi parte no, profe. Ok, sale chicos, muchas gracias. Sale, vamos a continuar. Miren, en este caso nosotros vamos a ver que los contactores como tal cuentan con algo bastante interesante. Digo, en esencia digamos que internamente los contactores prácticamente funcionarían como un relevador cualquiera, ¿sale? O sea, es decir, tenemos, digamos que dos terminales para aplicarle voltaje a la bobina, que son literalmente estos dos. Este de aquí y este de acá, ¿sale? Es tierra y voltaje, y estos dos como tal energizan la bobina interna del contactor. Y aquí como tal, este que dice L1, L2 y L3, que están acá, son literalmente los contactos, es decir, los contactos normalmente abiertos, ¿sale? Cuando nosotros energizamos esta bobina aplicándole voltaje de 24 volts y tierra aquí, el estado de los se energiza la bobina y el estado de los contactos cambia, permitiéndose justamente pasar corriente de línea 1, línea 2 y línea 3 a T1, T2 y T3, que literalmente son las conexiones de un motor de corriente trifásica, ¿sale? Ahora bien, algo importante que tenemos que tener en consideración es de que los contactores, además de tener estos contactos y lo que viene siendo la bobina, cuentan con otro, digamos que otro par de conexiones que son bastante interesantes, ¿sale? En este caso, este como tal es igualmente otro contacto, es un contacto igualmente normalmente abierto, y literalmente nos permite generar una señal de control de lo que viene siendo el contacto. De lo que viene siendo el contactor, perdón, ¿sale? Es decir, este contacto como tal nos va a permitir mandar una señal a un PLC o algún otro dispositivo que nos indique el estado del contactor, si se encuentra funcionando adecuadamente o si ya se dañó, ¿sale? Esa es la principal ventaja que tiene un contactor contra lo que viene siendo un relevador normal, un relevador electromecánico. El relevador electromecánico, pues nosotros lo alimentamos y nada más cierra y abre su contacto, y nada más funciona para pequeñas corrientes y voltajes, es decir, para potencias chicas, mientras que el contactor maneja potencias grandes y además nos permite tener un contacto que nos va a servir para generar una señal de control para indicar que el contactor sí está funcionando adecuadamente o que tiene algún daño físico, ¿sale? Literalmente esto es a través de lo que viene siendo digamos que esta parte de acá, este contacto que se llama K13NO y 14NO, ¿sale? Normalmente abierto, ¿sale? Ay, ya me cansé. Ok. Derivado de esto, pues literalmente nosotros vamos a ver que esa señal que obtenemos en ese punto va a ser justamente un feedback, ¿sale? Una señal de retroalimentación que va a indicarle al PLC que nuestro contactor se encuentra funcionando adecuadamente o si nuestro contactor ya se dañó físicamente, ¿sale? Es algo muy importante a tener en consideración a la hora de trabajar con contactores, ¿sale? Ahora bien, en este caso, para el control de motores de corriente alterna de tipo asíncronos, se considera que la velocidad de torque durante durante el funcionamiento serán constantes debido a que la conexión es directa a la red de alimentación, ¿sale? Es decir, nosotros cuando alimentamos un motor de corriente alterna, pues literal no le podemos cambiar nada, sino que literalmente nada más lo alimentamos o dejamos o obstruimos el paso de corriente eléctrica a través de él, ¿sale? Por lo tanto, nosotros vamos a hacer uso justamente de los relevadores y de los contactores para poder controlar los motores de corriente alterna o motores de corriente directa también a través de un on-off, es decir, o estamos aplicando la corriente eléctrica o no le estamos aplicando nada de corriente eléctrica, ¿sale? Eso como tal, literalmente nos va a permitir funcionar adecuadamente con lo que vienen siendo los motores de corriente alterna, pero solamente funciona en dos estados, ¿no? O está prendido o está apagado. Eso en base a lo que vienen siendo contactores y relevadores, ¿sale? Y bueno, lo que vienen siendo los contactores como tal también nos permiten configurar los sistemas de arranque de estos motores a través de estrella y delta, ¿no? Que en este caso pues, son configuraciones para hacer el arranque del motor y todo esto, ¿sale? Entonces literalmente eso es lo que nos permite llevar a cabo un contactor sobre lo que vienen siendo los motores de corriente alterna con respecto a justamente estos sistemas de control electromecánico, ¿sale? A ver, un mensajito.
Espérenme tantito, chicos. Vamos a terminar esta parte ya para iniciar, digamos que limpio sobre PLCs la siguiente clase, ¿sale? Vamos a ocupar, digamos que estos 8 minutos lo más pronto posible, ¿sale? Ahora bien, después de esto tenemos también lo que vienen siendo los controles de actuadores eléctricos a través de semiconductores, ¿sale? Que en este caso nosotros llamamos relevadores de estado sólido, ¿sale? Los relevadores de estado sólido como tal son dispositivos de interrupción eléctrica que literalmente nos permiten controlar el flujo de corriente eléctrica a través de ellos en base a lo que vienen siendo señales de control, ¿sale? Nosotros agarramos y aplicamos una señal chiquita de voltaje y corriente, y en base a esa señal de voltaje chiquita de voltaje y corriente, podemos conmutar, es decir, modificar y controlar el flujo de corriente eléctrica que va a atravesar nuestros dispositivos, en este caso, tanto a los relevadores de estado sólido, como a lo que vienen siendo los motores eléctricos, ¿sale? Y literalmente, digamos que las principales ventajas que tienen estos dispositivos contra lo que vienen siendo los dispositivos electromecánicos es que cuentan con una velocidad de respuesta mucho más grande. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son velocidades muy rápidas por ser dispositivos electrónicos. Y además cuentan con un tiempo de vida muy grande, porque al final de cuentas no existe un desgaste mecánico, sino que literalmente se lleva a cabo la conmutación a través de lo que viene siendo la energización eléctrica de lo que vienen siendo los materiales semiconductores, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los relevadores de estado sólido se van a traducir o se van a clasificar en dos tipos: relevadores de estado sólido que conmutan corriente alterna y relevadores de estado sólido que conmutan corriente directa, ¿sale? Los que son de corriente directa trabajan con MOSFETs y los que son de corriente alterna trabajan con tiristores, que en este caso son SCRs, DIACs y TRIACs, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que los que trabajan con tiristores literalmente hacen uso de lo que vienen siendo SCRs, DIACs y TRIACs, ¿sale? En este caso nosotros vamos a ver que en esencia existen tres tipos de tiristores, ¿no? SCR, TRIAC y DIAC. El SCR es un tiristor de tipo unidireccional y los TRIACs y DIACs son de tipo bidireccionales, es decir, el SCR se encarga nada más de dejar pasar la corriente eléctrica de un solo semiciclo, ¿sale? De corriente alterna. Mientras que el TRIAC y el DIAC pueden transmitir o dejar pasar corriente tanto del semiciclo positivo como del semiciclo negativo. ¿A qué? Bueno, en el momento en el que nosotros podamos aplicar una corriente eléctrica y un voltaje a través de un dispositivo o una parte que se llama gate o compuerta, ¿sale? Los tiristores son los únicos dispositivos que cuentan con una gate y lo que viene siendo la línea y la fase y las conexiones de línea y fase, por así decirlo, línea y neutro, perdón, ¿sale? En este caso vamos a ver justamente que este es un dispositivo llamado DIAC, ¿sale? Literalmente el DIAC como tal es un dispositivo que va a dejar pasar corriente alterna en los dos semiciclos, es decir, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo de la corriente alterna, siempre y cuando nosotros hayamos alcanzado un voltaje base en sus extremos, ¿sale? Es decir, nosotros tenemos que aplicarle aquí, en este extremo y en este extremo, un voltaje en específico para que literalmente este dispositivo deje pasar corriente alterna a través de él, ¿sale? Y genera una corriente alterna de semiciclo positivo y negativo, ¿sale? De las dos fases, ¿sale? Ahora bien, una vez que el DIAC está conduciendo, la única forma en la que nosotros podemos bloquear o dejar o detener ese flujo de corriente eléctrica a través de él es reduciendo la cantidad de corriente que atraviesa dicho dispositivo, ¿sale? Esto a través de lo que viene siendo, por ejemplo, un transistor o lo que viene siendo una resistencia eléctrica, por ejemplo, ¿sale? Nosotros, si reducimos la corriente eléctrica que está atravesando el DIAC se va a apagar automáticamente, ¿sale? En este caso, la idea como tal es hacer que la corriente eléctrica baje por debajo de la corriente de mantenimiento, es decir, hay una corriente que tiene que tener constante, y si la corriente que pasa a través de él baja por debajo de esa corriente de mantenimiento, se apaga automáticamente. Ahora, el SCR como tal es un dispositivo semiconductor que maneja solamente el semiciclo positivo, ¿sale? Literalmente este semiciclo positivo de lo que viene siendo la corriente alterna es lo único que controla y solamente va a dejar pasar ese semiciclo positivo cuando nosotros aplicamos un voltaje en la compuerta de este dispositivo llamado SCR. Literalmente el SCR se compone de ánodo, de cátodo y de la gate o de la compuerta, ¿sale? Cuando nosotros aplicamos un impulso a la compuerta, nosotros vamos a dejar pasar lo que resta del semiciclo que nosotros estamos dejando pasar, en este caso semiciclo positivo, ¿sale? Vamos a poder controlar la cantidad de corriente y voltaje que atraviesa una carga, es decir, una lámpara o lo que sea,
en base a lo que viene siendo el control del tiempo de disparo, ¿sale? Por ejemplo, nosotros tenemos este semiciclo positivo, semiciclo negativo, semiciclo positivo, semiciclo negativo, y entonces, literalmente, si nosotros aplicamos el voltaje en la compuerta a la mitad de la onda, eso significa que nosotros vamos a dejar solamente pasar la mitad de la potencia, la mitad de la corriente y la mitad del voltaje hacia lo que viene siendo la lámpara o hacia lo que viene siendo la resistencia eléctrica o lo que nosotros queramos, ¿sale? Literalmente es como si fuera un diodo controlado por un disparo a través de la compuerta, ¿sale? Si nosotros agarramos y aventamos un voltaje en la compuerta, dejamos pasar. Si no aplicamos voltaje, no dejamos pasar nada. Y literalmente estos dispositivos nos permiten crear algo que se llaman, ¿cómo se llama? Estos reguladores de voltaje para hacer que la luz de una lámpara se haga tenue o brille con toda su intensidad, ¿sale? Prácticamente es a través de estos dispositivos SCRs con lo que nosotros podemos controlar esa cantidad de luz que estamos obteniendo. Y además de esto vamos a tener también lo que vienen siendo los triacs. Los triacs como tal son igualmente dispositivos semiconductores que manejan corriente eléctrica de tipo alterna en sus dos semiciclos, en el positivo y en el negativo. Sin embargo, en este caso vamos a poder justamente controlar eso, o sea, vamos a poder controlar el semiciclo positivo y vamos a poder controlar el semiciclo negativo en base a ¿qué? A lo que viene siendo igualmente un voltaje en la compuerta gate, ¿sale? Literalmente el triac es este símbolo de acá, del de la derecha. Y literalmente esto equivale a que tuviéramos dos SCRs, digamos que volteados entre sí. Este SCR va para abajo, este SCR va para arriba, y por lo tanto cada uno de ellos va a poder controlar lo que viene siendo el semiciclo positivo y el semiciclo negativo. Es prácticamente esta configuración que tenemos aquí que se llama triac, ¿sale? Y derivado de esto, pues nosotros podemos crear lo que viene siendo un relevador de estado sólido con esta configuración y este circuito, ¿sale? El circuito como tal, pues más que nada es un regalo para que lo tengan por ahí. En algún momento igual les puede servir, les puede ser bastante útil. Y pues literalmente los relevadores de estado sólido basados en triacs nos permiten controlar el voltaje de corriente alterna que pasa a través de sus terminales, ¿sale? Y bueno, además de esto, pues vamos a tener justamente lo que vienen siendo los relevadores de estado sólido que controlan corriente directa, ¿sale? En este caso se maneja a través de lo que vienen siendo los transistores BJT, que literalmente se manejan en dos tipologías, NPN y PNP, donde literalmente el transistor NPN es aquel que deja pasar corriente de colector a emisor cuando aplicamos un voltaje en la base, y el PNP deja pasar corriente a través de él siempre y cuando apliquemos una tierra en su base, y va a pasar la corriente al revés, de emisor a colector, ¿sale? Derivado de esto, pues nosotros vamos a ver que el uso de transistores para poder generar lo que viene siendo etapas de potencia se puede utilizar para lo que viene siendo el control de la dirección de giro de un motor de corriente directa a través de un puente H, que en este caso el puente H pues es un circuito que nos va a permitir dejar pasar corriente a través de sus terminales del motor de un lado y del otro, ¿sale? Sin embargo, pues ya se nos acabó la clase justamente ahorita. Ya prácticamente habíamos terminado. Ya la siguiente clase terminamos de ver esta parte del puente H y iniciamos con PLCs, ¿sale? Iniciamos PLCs, de volada vemos teoría y en este momento iniciamos prácticas, ¿sale? Voy a subirles lo que viene siendo el enlace del KDSIMU a lo que viene siendo Blackboard. Les encargo que lo descarguen y nos vemos el día lunes, chicos. Perdón por tardarnos tanto, pero ahora sí quería alcanzar todo. Muchas gracias, buenas tardes. Un gusto, chicos, pásenla bien, cuídense mucho, nos vemos lunes, excelente fin de semana. ¿Cuándo es nuestro? Bueno, le iba a preguntar dos cosas. La primera, ¿cuándo es nuestro examen? Y la segunda, ¿esto ya está en Blackboard para echarle una leída a lo último? Me parece que todavía no está en Blackboard, pero ahorita lo subo. No me acuerdo si lo subí la clase pasada, pero ahorita lo subo. ¿Sale? Y el examen como tal va a ser el día lunes 16 de agosto. Ok. ¿Sale? Sí, gracias, profe. Hecho, un gusto, chicos, cuídense mucho, gracias por su paciencia y nos vemos el día lunes, ¿sale? Excelente tarde y excelente fin de semana. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos. Tengo que correr. Nos vemos, cuídate mucho, Mar. Excelente tarde.